Ah, ahí en mí. Ayun ya chu Mikel. Ahí en mí. Su pai. Kusa rikumuiki. Ñiqamuyki Mikel allintuta si utaq punchaw hampaq kachun. Imanallan tarikunki. Ambientary kunki. Ahí en mí. Kusa, allinpuni. Kusa. Si tengo que mejorar mi conversación en quechua, desde luego. Es que aquí, desde el País Vasco, digamos, voy a hablar de eso sin un estándar. Yo estoy bastante estancado porque no me atrevo a aprender una variante que podría ser muy diferente del estándar que se va a hacer algún día. Por eso que estoy a la espera de un estándar pues, muy establecido, digamos. Kusa Mikel chita qallarinki. No kayku yana pasaykiku. Beatriz, claro. Ah, Matías, eso, ya. Allimpuni kachun yachachiq Miguel Morris. Kay Puno llaqtamanta noqa napaykuyki Perú suyupi. Chaymi allimpuni kusapuni na wiraqucha kankunanqa yachachiwanki imakunataracha allimpuni sulpay. Ah, es tu parte. No sé cuándo puedo empezar, pero eso pues yo doy la palabra a Beatriz o Matías, que parece que son el host y co-host. Entonces yo dejo todo en sus manos. Yo soy, digamos, a vuestra disposición. Ya que están llegando ya casi todos, vamos a esperar unos 5 minutos nada más, es decir, vamos a empezar a las 2:10 y le damos el pase a usted para que pueda comenzar. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, que interesante. Maya Maja Saitut parece que es vasco. Parece Maite Saitut que quiere decir te quiero. Interesante.
Kay tinkuy anchatan chaniyuq mi kanja. Chayraykum huk rapita huk hirhanatapas hapichiq ama hinakaychu runa masiykuna. Esta reunión, tinkuy va a ser importante, así que por favor tomen una hoja o un lápiz para anotar todos los datos que Mikel va a presentar. Ama hinakaychu. Sulpay turay. Allinta uyarisaq atinto ñawichisaq chaymantaqa noqa maytaq na yachaq masiykuna manaraqchu chayamun. Pisillaraqmi kaypi kashanchis ñañay. Suyarisunchis. Huk ratu chayatawan. Chaymanta qallarisunchis chaypi q'alata qankuna ima tapukuykunaña kanqa chaytapas tapukuychis ama ch'inllachu kankichis. Tapukuychis ima nisqantapas qillqaykunkichis. Allimpuni, ñañay Beatriz, allimpuni. Señorita Beatriz, creo que ya podemos empezar, ¿no es así? Chayraykum Hayarita Atinki, Mr. Mikel. Usted puede empezar ahora. Muy bien. Pues antes de empezar, no sé si todo el mundo podéis aguantar 4 horas, pero si estáis dispuestos, pues yo también. Entonces, para que estas 4 horas sean más leves, o sea, más, digamos, menos, no, y creo que todo el mundo lo pasa bien, que no es para no es entretenimiento, pero lo que pretendo es que haya, digamos, una comunicación fluida. Entonces, si digo una cosa que alguien que no ha entendido, pues que me pregunte, porque estoy muy dispuesto a contestar lo que sea. Entonces, pues voy a empezar con mi Kia. ¿Cómo se llama? Pues quisto algo de Apple, algo de PowerPoint. A ver, si hago esto. No, eso no funciona. Pues a ver, voy a hacerlo así. Eso. Tengo que share screen. Ya sé cómo funciona. Entonces, Clean Genius. Eso. Eso, ya estamos. On y va. Como dicen en francés. On y va. Ok. Empecé manos a la obra. JK ir a vaciarte. Pues eso es más o menos un título muy larga y grandioso, pero más o menos es, voy a hablar voy a hablar de todo y sobre todo sobre el euskera y luego cómo se podría relacionar con el quechua o las quechuas o los quechuas, porque es muy importante que todo el mundo entienda, pues cómo la experiencia de euskera podría ser muy interesante para el quechua y también para aprender de los errores de los vascos, porque siempre todo el mundo habla de todos sus logros y también hay que hablar de de sus fallos. Entonces voy a hablar de todo eso y voy a empezar así. Pues voy a introducir pues el problema, dar las soluciones, pues eso a lo largo de, digamos, de la ponencia. La razón por qué el ejemplo de euskera es interesante para el quichua, todavía no sé cómo se escribe quichua con H o no.
Es una cosa que todavía me gustaría saber para el quechua sureño unificado. A lo mejor vosotros me podéis decir, yo desde luego, pues no quiero ¿cómo digo? Pues soy humilde y estoy pues dispuesto a aceptar lo que vosotros queráis, pero más hasta ahora, pues a mí me parece bien con H, pero a lo mejor me equivoco. Vosotros vais a saber. Una breve explicación de la historia y experiencia de euskera. Y luego, esa es la introducción, y luego voy a hablar de la finalización del proceso de estandarización total, estoy hablando de euskera, y también lo que se debería hacer para quechua. ¿Cómo se podría establecer criterios sistemáticos para el establecimiento de términos en quechua? Para mí, compilar un diccionario estándar de quechua, que para mí es casi lo más importante. No hay una cosa, pero una de las cosas muy importantes. Establecer modelos de redacción académica, porque al fin y al cabo estamos hablando de cómo se podría usar el quechua para la ciencia. Entonces, claro, hay que hablar de modelos de redacción. Voy a explicar todo eso. Las ventajas, voy a terminar así. Las ventajas y desventajas que tiene el quechua de euskera. Una comparación. Y luego los fallos y grandes errores del Euskalgintza. Voy a explicar lo que es Euskalgintza, más o menos el ecosistema cultural del vasco, y que deberían evitar los quechuófilos. He inventado un término, quechuófilos, que creo que todo el mundo me entiende. Y luego la conclusión. ¿Vale? ¿Sí? Vamos lá. Cosa, Vamos lá, como dicen en portugués. Vamos lá. Cosa, Pues voy a empezar así. En cuanto a supervivencia, el quechua tiene muchos problemas, como todo el mundo sabe, y voy a comparar eso con la euskera de hace algunos años. Hoy en día se ve el quechua como un idioma rural o antiguo que carece de lo moderno. Y también euskera se veía así, la misma cosa. Es que yo tengo tantos años ahora que yo he visto, yo tengo experiencias de euskera en los años 70. La mayoría de vosotros no sabéis nada de los años 70, o a lo mejor ninguno de vosotros, pero yo he visto. También lo he visto en euskera y he sufrido lo que ha pasado en euskera. Por lo tanto, para muchos, estoy hablando de euskera de hace, digamos, 50 años y del quechua hoy en día, no es adecuado para usar en la vida moderna. Por ejemplo, la educación, la administración, los medios comunicativos. Eso es lo que dicen, ¿no? Eso es lo que decían para el euskera. En el caso de quechua está dividido en lenguas, porque dicen que es una familia de lenguas. Yo creo que no les falta razón. Y si eso fuera poco, cada lengua, por ejemplo, quechua 1, quechua 2, está dividido en un sinfín de dialectos. Por lo tanto, es un idioma, estoy hablando del quechua, sumamente difícil de unificar. Vosotros sabéis eso mucho mejor que yo. Como no hay gran tradición de escribir idioma, claro, había una tradición de escribir idioma pues hace varios siglos, cuando los misioneros españoles escribían gramática quechua para evangelizar el pueblo y también hasta cierto punto para administrar Tahuantinsuyo. Hoy en día la mayoría de los quechua hablantes ni saben escribir su propio idioma. Y eso es lo que pasaba con euskera. Y yo he visto hace 40 años, por ejemplo. Y no hay ningún diccionario normativo comprensivo, yo creo, mejor dicho, completo en vez de comprensivo, que estoy pensando en inglés, comprehensive, completo del quechua.
Estoy hablando de, por ejemplo, como la Real Academia de la Lengua Española, una cosa que tiene las definiciones de toda clase de vocablos. Eso todavía falta en el quechua. Yo he visto para Quichua, estoy hablando de Quechua de Ecuador, pero es poca cosa, no es como RAE, o desde luego no para, ni tampoco como la Académie de la Langue Française o por ejemplo, pues otras academias. Y entonces, como no hay ese diccionario, eso dificulta el aprendizaje para los que desconocen el idioma, gente como yo. Yo sé cómo funciona el quechua. O sea, que la gramática, ya sé por qué se hace eso, pues, pero claro, no, lo que me falta es estar allá y empezar a hablar. Y luego el proceso de alfabetización de quechua hablantes nativos. Eso es muy importante porque aquí en el País Vasco, en Euskal Herria, pues eso fue una cosa muy importante. O sea, enseñar, digamos, a los vascos que querían aprender el euskera, que no sabían, a lo mejor sus padres lo sabían o sus abuelos. Y también muchos vascos también que le educaron en español y sabían escribir español muy bien y leer español, pero no tenían ni idea cómo se podría escribir cosas en euskera. No tenían ni el vocabulario en euskera. Eso es lo que pasa hoy en día en el quechua, según yo he podido ver por medio de, pues, de conversaciones y lo que he visto en Ecuador. Claro, yo he estado en Perú, pero en la parte donde se habla quichua, o sea, igual que Ecuador. Pero según lo que he podido hablar con otra gente, la situación del quechua es muy semejante, todas variantes, es igual que el euskera en los años 70. Es muy interesante. Triste, pero interesante. Entonces, hablemos de euskera, porque se ha escrito más tonterías, unas sandeces del euskera que es increíble. Unos dicen que es un idioma de Dios, de Tubal, y hay que es el hebreo, el latín y no sé qué eran los idiomas originales de la euskera, tonterías como una casa. A los más locos dicen que viene de Atlántida, que a unos dicen, llegaron a decir que tiene algo que ver con el Lakota de los Sioux, tiene algo que ver con estos, y unos también menos loco, pero que el euskera pues tiene parentesco con idiomas de los Cáucasos, por ejemplo, el georgiano. No sé, porque no escribieron euskera. No escribían euskera hace 2000 años, tampoco el georgiano. Entonces, es muy importante ver eso. 60 al 70% del vocabulario de euskera viene del latín vulgar y los romances. Y cuando hablo de latín, estoy hablando del latín de los romanos, los latín así, no de español. Estoy hablando del latín y vamos a ver exactamente de qué hablo. Increíble que el euskera todavía tiene fósiles de vocabulario del latín directamente de los romanos. Y la gramática de euskera es muy semejante al runasimi. Mira aquí, eche, a ver si, a ver si se puede anotar. A ver, anotar, eso. Spotlights. Creo que sí. No, no es lo que quería. Quería hacer cosas maravillosas. ¿Cómo se hace eso? Pues ya estoy saltando. Debería haber hecho eso. No me... A ver. Perdón.
Pues ahora veo. Pues echean, echetan. Entonces se ve wasi, wasipi, wasikunapi. Se ve que el euskera el runasimi gramaticalmente tienen mucho en común. Los verbos son muy diferentes. Pero estoy hablando de lo que se llama aglutinativo. El euskera, el húngaro, el georgiano, el turco, el finés, estonio, por ejemplo, el quechua, como no, son muy semejantes gramaticalmente. ¿Ah? O sea, que a unos dicen que yo he oído de algunos que son muy anti-quechua, dicen el quechua es muy primitivo porque es un idioma aglutinativo y eso es imposible pues que sea un idioma moderno. Pues esos son tontos los que dicen eso, porque desde luego el finés está muy desarrollado, es igual en muchas cosas que el runasimi en muchas cosas. Y se dice que la educación de Finlandia es la mejor del mundo y lo hacen por medio del finés. O sea que no tiene nada que ver con el idioma. La cosa se trata de desarrollar el idioma. También podría hablar digamos, el desarrollo de finés porque en el siglo XIX estaba también, digamos, primitivo, entre comillas, porque no estaba, digamos, desarrollado para gobernar y para usar en las escuelas. Pero luego, un poco antes de independencia y después de independencia, pues desarrollar el idioma rápidamente. Al fin y al cabo, como veremos, todo es política. Vale. Entonces, una historia muy breve de euskera. Como he dicho, nadie sabe de dónde viene la euskera y entonces, ¿de dónde viene? No sabemos. Ni sabemos la historia de Europa. Es lo que pasa con euskera. Entonces, alguna cosa dice, y voy a decirlo con la pronunciación romana, Aquitania, no es Aquitania, Aquitania. Es una región de Galia, se puede ver aquí en ese mapa, que Francia no existía, ni España, ni nada, había otro mundo. Y la mayor parte de Galia, lo que hoy en día pues es Francia, parte de Bélgica y otras partes, pues se hablaba lenguas celtas. Y luego para un rincón al suroeste se hablaba el idioma aquitano. Entonces se llamaba Aquitania, en latino Aquitania, y según los lingüistas, hoy en día la teoría es que ellos bajaron, digamos, a la península ibérica, hoy en día se dice la península ibérica, y la euskera, pues más o menos viene de eso. Y hay vocablos muy antiguos, porque se ve en nombres y inscripciones. Por ejemplo, seme es hijo, y en aquitano es sembe, cosas así. Entonces, no hay dudas de que aquitano y el euskera es el mismo idioma, por lo menos la misma familia. Eso sin duda. Sin embargo, por unas razones que no entendemos, pues el aquitano desapareció y el euskera sobrevivió. Y no porque ellos lucharon en plan Asterix y lucharon contra los romanos valientemente, eso es tontería. Es que País Vasco no valía nada, solamente tenían robles, castaños y poco más. Ellos estaban muy dispuestos de luchar en las regiones de los romanos. Por eso romanos, pues esos tontos, pues ya está, que hagan lo que quieran. Pues entonces así sobrevivió el euskera por puro milagro, porque no tenía oro ni nada. Si hubiera tenido oro, hoy en día no habría nada de euskera. Eso es lo que pasó. Mira, como había dicho,
hay palabras de latín que vienen directamente y se preservan, se conservan, mejor dicho, que se conservan en euskera. Por ejemplo, corpus, increíble, corpus, la TZ es como la US y todos los idiomas latinos bastante, digamos, desarrollados, o sea, se han cambiado bastante, pero euskera se ha mantenido la estructura de corpus, okay. Cambiaron un poco, pero muy poco. En portugués, corpo, italiano, corpo, en rumano, corp, en francés, corps. Claro, el francés escribe alguna cosa, pero luego dicen otra cosa. Cuerpo, el muy típico de español, y en catalán, el cos. Luego, rex. Muchas veces regem es el acusativo. En euskera dicen erregue. Y en latín regem, en euskera erregue, porque en euskera pues no se puede empezar una palabra con R, entonces añaden una E, como en español, estéreo, por ejemplo, erregue. Luego, portugués y italiano, rey, regge, claro, en italiano, en rumano dicen regge, pero el regge, ye, cambiaron, en euskera mantuvieron regem, ge, en vez de ye. De roi, el francés es los que más cambian, rey en español y rey en catalán. Y luego, pues, Regina. Pues euskera es Regina, otros dicen Regina, mantiene la G, no G. Reina, viene de Regina, pero desapareció la G. En portugués, español, catalán, Regina, en rumano, Regina, italiano, ya, pero en euskera mantienen la G. Y para lingüistas eso es sumamente interesante. Lex, pues es legem es el acusativo. Lege en euskera, ley, en portugués, legge. Italiano, legge. Rumano, loi, francés siempre más raro. Ley, yey. Pero en euskera, lege, el más parecido al latín de hace 2 milenios. Increíble. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Pues porque el quechua también tiene vocablos directamente del español, pero estoy hablando de vocablos muy antiguos. Yo creo que caballo es cawalu, una cosa así, o caballo, una cosa así. Y es interesante cómo han quechuizado los vocablos españoles y han quechualizado. Eso es lo que pasó con el euskera. Entonces, hay 2 tipos de vocablos. Estoy hablando de préstamos. O sea, los préstamos muy antiguos, por ejemplo, en el quechua, caballo, será un préstamo o escuela. Esos son préstamos muy antiguos. Y luego los préstamos muy recientes, nucleico, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó con el euskera? Pues a diferencia de quechua, voy a hablar de esto de las ventajas que tiene el quechua. Euskera nunca hicieron nada los vascos. Nada. No desarrollaron ninguna civilización, digamos, increíble, como los quechuas, como Machu Picchu, esas cosas. No hicieron nada, simplemente sobrevivían. Y la única victoria militar que tuvieron en toda su historia como pueblo fue en Roncesvalles, en francés Roncesvalles, contra la retaguardia de Carlomagno, el rey de los francos, Rolando, yo creo que dicen Rolando en español, Le Roland en francés. Eso es del siglo VII, más o menos. Pues, como el euskera no era oficial, como no tenían un estado que lo tenía como un idioma oficial, no se veía, también en la Santa Madre Iglesia, no se usaba el euskera porque el latín era, pues, claro, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se llama. Entonces, era tan romano que no les interesaba usar el euskera en la religión. Entonces,
La Santa Misa se hacía todo en latín y los sermones algo en euskera, pero desde luego euskera no tenía nada de apoyo institucional, nada del Estado, de los reyes, de los nobles, nada, ni de la iglesia, sino del pueblo. Y dice que lo que salvó el euskera fue precisamente porque era tan diferente que los vascos no podían aprender el idioma de sus vecinos. Y los vecinos no podían aprender euskera tampoco. Y por eso se podía mantener. Y como era muy pobre, no valía la pena pues conquistar. Es lo que pasó. Entonces podemos ver aquí que se hablaba euskera pues en Bordeaux, o sea, Burdeos en español, Toulouse, hasta Andorra, o sea, hasta pues Soria, casi Zaragoza, Burgos, Santander. Pero poco a poco, como digamos un charco que se seca, pues ya había un retroceso poco a poco. Al fin y al cabo, un idioma, como sabéis, con el quechua, porque en el Perú se hablaba, según he leído yo, en 1900, como 90% de población del Perú hablaba una variante de quechua. Mira lo que pasó. Al fin y al cabo, por medio de educación y cambios sociales y muchas cosas, los idiomas retroceden. Y es lo que pasó con euskera, desde luego. Claro, es una área bastante reducido si comparamos con Tahuantinsuyo. Es lo que pasa. Entonces, llegamos al siglo XIX, el 20 y 19. El euskera, eso es como un ejemplo para conocerme. ¿Qué pasó con el euskera? Pues la reacción fue el nacionalismo vasco. ¿Y por qué pasó eso? ¿Qué está pasando en Europa o incluso los Estados Unidos? ¿Qué está pasando allá? Pues están entrando muchos inmigrantes, o hasta en Perú, se están quejando de muchos inmigrantes de Venezuela. Pues están entrando muchos inmigrantes muy diferentes en tropel y se están quejando de eso hoy en día, de los efectos y lo que va a cambiar la sociedad. Pues los vascos, Bilbao, por ejemplo, en 1850, por ejemplo, un pueblo euskaldun, muy vasco parlante 100%. Y en el espacio de 20 años, vinieron inmigrantes en tropel, porque los jefes de los altos hornos de Vizcaya eran vascos, sí, pero querían el dinero y no había suficientes vascos. Entonces importaron pues los obreros de Salamanca, de Murcia, de digamos, los más pobres de España. Ellos entraron en tropel en el área de Bilbao. Y eso fue chocante para los vascoparlantes. Y ahí va, ¿qué pasa aquí? Ya nuestro idioma ya no vale en nuestra tierra. Eso es cuando empezó, pues, la reacción contra esta digamos, entre comillas, invasión. Entonces, es cuando empezó el nacionalismo vasco. El Partido Nacionalista Vasco se fundó en 1895 por Sabino Arana-Goiri. Y desde entonces, pues las cosas empezaron digamos, la situación euskera todavía padecía, pero por lo menos había, digamos, un interés para salvar el idioma. Porque ya Wilhelm Humboldt, un alemán, dijo yo creo que en 1830 que euskera no iba a durar pues otros 50 años. Siempre están hablando de la muerte de euskera y todavía sobrevive. Pues la situación social, como ya estaba mencionando, se veía el euskera como un idioma de los caseros, de los chacras, campesinos pescadores. Eso, los
Necasariac, los campesinos, baseritarras, caseros con sus laya, eso se llama laya. No sé si se dice algo, no sé cómo se dice eso, pero son instrumentos para cavar la tierra. Había, por ejemplo, a baseritarra, el casero, eso con sus Italia, eso se llama de yunque de bueyes y sus carros, y eso fue muy típico de digamos, el vasco, porque mientras tanto, y voy a hablar de eso, que digamos, los pudientes dejaron de hablar euskera. También hay escolaria, es alguien con hacha, tiene muchas apuestas para trocear, pues los troncos, muy digamos lo folclórico. Aranzaliac, los pescadores, los vascos inventaron pues la caza de ballenas, por desgracia. O sea que la manera de cazar las ballenas, eso vino de los vascos. Una pena decirlo, pero entonces los vascos no solamente eran pastores, pero también pescadores muy importantes. Incluso hay un tipo de pidgin islandés, euskera. También dicen que había pues pescadores y balleneros vascos en el siglo XIV en Canadá. O sea, solamente no fueron para conquistar, sino para cazar ballenas, eso es lo que dicen. Entonces, el abandono de la euskera por la burguesía. Eso es visto también entre los quechua hablantes. Muchos que ya tienen, digamos, una posición en la sociedad y si van a escribir, pues escriben en español. ¿Para qué escribir en quechua, en euskera? Igual. Eso es Julio Baroja, que es muy famoso en la literatura española. Y él dijo, si algunos han querido demostrar que el vascuence, si quieres fastidiar a un vasco, dile, hablas vascuence, te quieren comer vivo, porque hoy en día decir vascuence es una palabra que usa Cervantes, pero hoy en día usar vascuence, eso fastidia a muchos vascos. Demuestra que vascuence es una lengua que puede transformarse en un idioma literario y científico. Ha sido un corto número de chiflados y un gran número de éuskaros y carlistas con disfraz de filólogos que creen que toda la verdad del mundo está enterrada en ellos. Más o menos, carlista, digamos, hubo 2 guerras carlistas en el siglo XIX y eran, digamos, las fuerzas más reaccionarias, súper, hiper católicos contra, digamos, lo que llaman los liberales de Madrid y también sus aliados, los de burguesía en el País Vasco. Los carlistas, súper vascos y súper católicos. Y un choque, pero ganaron los liberales, los centralistas españoles. Quitaron todos sus fueros y luego con la llegada de digamos, tantos inmigrantes del resto de España, pues eso resultó en, digamos, el nacionalismo vasco. En la provincia de Guipúzcoa se hablaba el 90% de la población euskera en 1900 y algo semejante en el este de Vizcaya y también norte de Navarra igual. Y también en el País Vasco francés, claro. Y el régimen del fascista Francisco Franco, claro, cuando digo fascista, hoy en día todo el mundo llama a todo el mundo fascista, pero era amigo de Hitler, hablaba, hacía ese tipo de saludo, admirador de Mussolini, o sea, un fascista, digamos, clásico y de verdad. Y prohibió completamente el euskera en 1938 y el número de hablantes descendió a 21% de población total del País Vasco para el año 1975, el año en que murió Franco. Muy pocos, como había dicho, que sí hablaban euskera, no sabían ni leer ni escribir en su propio idioma. Sí, ya he hablado de esto. A finales de los años 60, la transmisión del euskera comenzó a fallar por la vergüenza de hablar un idioma de caseros, de pobres, sin mucha literatura, sin presencia
presencia en los medios, la escuela. Eso es muy semejante al quechua, ¿no? Que algunos tienen vergüenza de hablar quechua porque no soy pobre, no soy desgraciado. O sea, hablo español y aunque hable quechua, pues no voy a admitir que yo lo hable. No hablo quechua porque no soy tonto, desgraciado. Es lo que creen algunos, por desgracia. Vosotros podéis decir eso mejor que yo. Y en el presente de quechua en los medios, pues que yo sepa no hay un canal de quechua hoy en día. Hay programas, pero un programa no vale nada. Y la escuela, pues poca cosa mejora en unos pueblos. La escuela primaria, yo creo que hay algo, pero digamos que yo sepa, nivel de bachiller, de high school, pues no hay nada. Eso es un gran problema a mi juicio. Y luego, el gran Adolfo Suárez, el primer ministro, digamos, de la democracia española, pues un ex fascista del movimiento. Hay también fotos con él con su mano así, o sea, fascista, pero luego se convirtió en demócrata, qué bien. Le preguntaron, ¿es que se podrá estudiar eso es cuando después de la muerte de Franco y no sabían qué hacer porque el pueblo español estaba hartísimo del franquismo y querían un cambio ya, y había mucho follón, no voy a decir revolución, pero había bastantes problemas. Entonces le preguntaron más o menos 78, ¿es que se podrá estudiar el bachillerato en vasco? Y él contesta, su pregunta, perdóname que se lo diga, es tonta. Encuéntreme primero unos profesores que pueden enseñar química nuclear. No sé lo que es química nuclear, no existe, pero el tonto de él tampoco sabía. Él inventó que pueden enseñar química nuclear en vasco. Seamos serios. O sea, también he visto pues la actitud de unos en el Parlamento peruano y otros que han escrito que el quechua no vale nada y escribir ciencia, que no. Pues sabemos, cualquier lingüista sabe que cualquier idioma puede llegar a ser un idioma en que se podría divulgar la ciencia. Hoy en día, claro, parece grande, pero eso es mucho más pequeño que la provincia de Arequipa, es muy pequeño. Yo creo que el euskera, el País Vasco, donde se habla euskera, donde está muy verde, pues 200 kilómetros por 50. Nada, un poco más que eso. Mira lo que pasa con quechua. Bueno, mucho más. O sea, el área de quechua es mucho más que el euskera. Entonces, todo es muy compacto con el euskera. Entonces, se puede ver, por ejemplo, que en el País Vasco francés, los franceses han sido mucho más eficaces para erradicar el idioma, porque los franceses más o menos no han prohibido directamente con los españoles. Los españoles dicen que no hables vascuence por cojones y con pistola. Franceses, es porque es que tú hables el vasco, que como un campesino, que es una tontería, el francés es très beau, francés es mucho más bonito. Y poco a poco, y también prohibieron la industria en el País Vasco francés. Hoy en día es muy bucólico, es para turistas, pero los jóvenes tienen que emigrar. Mientras que en el País Vasco español es la zona más industrializada del Estado español. O sea, una gran diferencia. Pues sigamos. Entonces hay los dialectos y tenemos que hablar de dialectos, porque los dialectos de la euskera son tan diferentes que apenas se puede entender. Por ejemplo, los dialectos que se hablan en el País Vasco francés con el vizcaíno, pues son tan diferentes, pero en Estados Unidos llegaron a entenderse porque los pastores de Siberua y de pastores de Vizcaya, pues los de Siberua no sabían nada de español, tampoco inglés, y los de Vizcaya
no sabían nada francés y no sabían inglés, pero sabían su variante, digamos, de euskera y llegaron a entenderse. Hoy en día, es otra cosa muy interesante. ¿Quién identificó los dialectos de euskera? ¿Fue un vasco? No. Eso siempre pasa con euskera. Las cosas más importantes casi siempre son los extranjeros. Louis Lucien Bonaparte, un nieto de Napoleón Bonaparte. Pues él se interesó por euskera y él identificó y hizo pues varias obras sobre la dialectología de la lengua vasca. Increíble. Entonces, esa obra de identificar los dialectos es obra del sobrino de Napoleón. Increíble, pero cierto. Y hoy en día, pues no voy a hoy en día. En los años 60 y 50, o incluso durante la guerra civil en los años 30, que querían hacerlo con la izquierda, pero el problema de los dialectos, porque no había unidad, había digamos, un caos, y también querían un euskera garbilla. Euskera garbilla es euskera súper puro, o sea, querían pues quitar todas las palabras vascas y poner los súper vascos y inventar, incluso llegaron a inventar palabras. Y corriña, esa es la bandera vasca, es una invención. Averia, o sea, esa es la patria, una invención de Sabino Arana Goiriki, que es el fundador del nacionalismo vasco, y todo eso viene de su producto, digamos. No sabía hablar euskera, increíble, pero él más o menos fijó mucho de la ortografía y muchas palabras, increíble lo que pasó en el País Vasco. Y sin embargo, nunca llegaron a escribir un buen diccionario. Alguien en Resurrección María de Ascue, un nombre más raro para mí, Resurrección María, un cura, escribió un diccionario vasco, pero nada de moderno, todo de los dialectos, palabras de varios dialectos, pero nada, digamos, útil para desarrollar el idioma. Pues así son los dialectos hoy en día. Se puede ver la vizcaína, guipúzquera, o sea, donde estoy yo vivo en Guipúzcoa, cerca de Donosti, San Sebastián. Es el dialecto central, digamos, y el más fuerte de todos los dialectos de euskera. Entonces, ¿qué pasó? Y voy a hablar de eso, pero voy a adelantar un poco lo que pasó. Que había, digamos, una ola, digamos, un gran afán, se veía una gran necesidad para unificar el idioma, porque veían que sin la unificación se acabó el euskera. Nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos escrito aquí unos dialectos. Gauza haiek egiten ditugu, la pultera, eso es del País Vasco francés. Gauza haiek egiten ditugu, gipuzkera, gauza haiek egiten doguz, bizkaiera. La pultera fue, digamos, el idioma literario, el dialecto literario del euskera por excelencia. Y luego guipúzquera, algo así, pero no mucho. Y bizkaiera se escribía bastante poco de la literatura. Sin embargo, es el dialecto más grande del euskera. Es la cosa más rara. Y como se puede ver, el bizkaiera es el idioma, digamos, el dialecto más diferente de todos. Incluso yo llegaría a decir que si no fuera por la política, no habría ni una euskera, sino una familia de euskeras, como pasa con quechua. O sea que
a veces la política es tan fuerte, vemos eso también con alemán. El Schweizerdeutsch, o sea, alemán suizo, es tan diferente, pero no llegaron a, digamos, a codificarlo y hoy en día pues no se usa para digamos, la cultura y la educación. En casa se usa, pero en las escuelas, los periódicos, todo es el Hochdeutsch, el alemán oficial. Pues eso pasa con euskera, que llegaron pues, por razones políticas, pues llegaron a unificar el idioma. Entonces, de esos tres que podemos ver arriba, Gauss oye que aquí ditugu. Entonces, eso es una cosa que para mí es un milagro lo que se hizo. Abajo tenemos Hori Eran Nisun. Hori Eran Nisun, la pultera. Hori esan nizun, Gipuzkera, hori esan neutxun, Bizkaiera, de Vizcaína. En el Batua, hori esan nizun, te lo dije. O sea, se puede ver más o menos cómo se unificó. Un poco de aquí, un poco de allá, y se unificó. Sin esta unificación, era imposible usar el euskera en las escuelas. Por eso siempre estoy diciendo a todos que me escucharán que hay que unificar el idioma, hay que tener un criterio fuerte, hay que tener un estándar del quechua, porque si no, se acabó. Es que no se puede hacer nada. Entonces, si no se puede unificar, digamos, el quechua del norte y el quechua del centro con el quechua sureño, por lo menos el quechua sureño, que se unifique eso, pero todo el mundo escriba igual. Se podría pronunciar a su manera, como en español. Llueve mucho. 150 zaragozanos. En España, 150 zaragozanos. Mira, el mismo idioma, esta cosa. Nosotros estamos, hay muchas variedades de pronunciar el español, pero se escribe igual. Eso es lo que pasa en español, porque no se puede hacer eso en quechua. O sea que chuño, CH apóstrofe, o chuño, CHHH, o chuño sin nada. Claro, me han dicho que chuño con CH apóstrofe está bien, pero los del norte, los de Ayacucho no quieren eso, los chancas no quieren eso. Eso es lo que dicen. Pero para mí los de Iparralde, los de País Vasco francés tuvieron que ceder y los del sur tuvieron que ceder. Cada uno tenía que ceder algo para unificar el idioma. Pero al fin y al cabo fue una decisión política. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con quechua? Las cosas que he visto incluso por internet, por Facebook sobre todo, que los que AMLAC, los de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, que hay 5 vocales y para ellos es una cosa santa. Y dicen que, otros dicen que no, es que en quechua hay 3 vocales. Además, lingüísticamente es así, que no. Y entonces una guerra de vocales. Pues en el euskera fue guerra de las H's. Como yo he dicho, la púltera, o sea, el euskera de Iparralde, del País Vasco francés en el oeste, era dialecto literario por excelencia, pero solo lo hablaban y hablan el 10% de los vascos. Y la letra H decían los curas, el H va a destruir el vasco, es terrible. Unos incluso a la H, si sabéis algo de griego, la letra para decir es ETA. Y claro, había grupo ETA, terrorista ETA, entonces decían que querían meter la H porque si hecha y querían comer el coco a los jóvenes. Tonterías como una casa. Decían que
Claro, es un caballo de Troya de los comunistas para destruir al pueblo vasco. O sea, estamos hablando del H. Algunos dicen que escribir el quechua con 3 vocales va a destruir pues la lengua de los ancestros, etcétera, etcétera. Sin embargo, por razones políticas, otra vez, pues se decidió por la letra H y hoy en día no existe ningún problema. Entonces, si hay problemas con euskera, no tiene nada que ver con la letra H. Entonces, si se puede solucionar de una vez para todas el problema de cuántas vocales en quechua, pues se podría ahorrar mucho tiempo y se podría dedicar el tiempo para salvar el quechua en otras cosas. Ahora, la modernización del vocabulario vasco. Ahora estamos llegando a ver cosas más concretas. Los jesuitas elaboraron un diccionario técnico Naturcienciak. A ver si tengo esto. No sé si podéis ver. A lo mejor no podéis verme, da igual. Pero un diccionario que hicieron los jesuitas. Los jesuitas llegaron a ser muy importantes para el desarrollo de euskera, para hacer términos. Y se fundó UCE. UCE más o menos institución para la Universidad de Ciencias en euskera. Y ellos tenían dinero de las cajas de ahorros y el gobierno vasco. Y con eso, pues empezaron a hacer pues mucha terminología. A mi juicio, a veces hacían bastante mal, pero por lo menos hacían algo. Entonces, empezaron a sacar diccionarios vascos español, pero por un tubo. Yo creo que todavía no existe ningún diccionario vasco, español, vasco que de verdad vale la pena. Yo soy a lo mejor demasiado perfeccionista porque siempre comparo con lo que hacen Collins y Oxford, o sea, es vasco, el español, inglés y inglés español no han llegado a este nivel todavía. No sé por qué, pero no lo han hecho, es una pena y voy a hablar de eso después. Otras entidades empezaron a acuñar la terminología técnica también, el LUIAR, también otro, digamos, digamos, el mismo círculo de gente. Al fin y al cabo, todo es digamos, es un tipo de club, un tipo de... Todo el mundo se conoce mucho en el País Vasco y UCE y el LUIAR y la universidad son los que son, digamos, los que deciden todo. Y luego, por un milagro, sacaron ETV, Euskal Telebista, la televisión vasca. Y por la primera vez, los vascos que no sabían escribir nada, no sabían nada de euskera técnico, empezaron a oír el euskera, pues digamos, técnico, el euskera como si fuera un idioma moderno. Hasta entonces, el euskera que oían era de sus padres, de sus abuelos, o sea, de caseros y los pescadores y poco más. No había nadie que hablaba, digamos, sobre la medicina en euskera, sobre la ciencia. Eso fue una revolución en este canal. Y aunque para mí la programación nunca era muy buena, sin embargo, hay que admitir que revolucionó euskera increíblemente. Incluso en Italia dicen que el RAI, la radio y televisión de Italia, ellos hicieron para el italiano lo que no podía hacer Benito Mussolini. Con todo su gobierno autoritario, la televisión sí unificó Italia lingüísticamente. Y también la televisión vasca, sí. Y eso debería ser, digamos, otra cosa que deben hacer los quechuarunas. O sea, reclamar y hacer un canal o 2 o 3 de televisión en quechua. Ahora,
¿Cuáles son los problemas para fijar los términos en un idioma no desarrollado? Ay, Urdagokoshka. To be or not to be. Pues, claro, eso es un problema no solamente en euskera, sino lo han hecho en varios idiomas. Por ejemplo, en indonesio. El indonesio desarrollaron en los años 20, hace 100 años más o menos, en contra de las autoridades holandesas en las Antillas neerlandesas, que hoy en día se llama Indonesia. Y ellos pues lograron modernizar el malasio y lo convirtieron en la lengua Bahasa Indonesia, la lengua de Indonesia. Increíble lo que hicieron. Entonces, fijar lo que es un término es muy importante. Como se dice, por ejemplo, comité. Tiene que ser algo más corto posible. No se puede tener vocablos muy largos. Hay que estar de acuerdo con la lógica y realidad de la lengua y tiene que tener la acogida de los hablantes. A unos que hicieron diccionarios en vasco inventaban palabras por un tubo. Palabras como desreguequeta, es como decir, pues, destronar, pues decían desreyecer. ¿Qué? Desreyecimiento, punterías. Ellos inventaban, ellos juntaban palabras con prefijos y sufijos y ya está, toma tío. Pues no funcionó eso, porque tiene que ser corto y tiene que estar de acuerdo con la lógica y realidad del idioma. Y claro, decir desreyecer, o sea, para convertir un país en una república, desreyecer, claro, yo puedo decirlo, pero nadie usa. Esa es una tontería. Y entonces, como nadie usa, pues no tiene la acogida de los hablantes. La Academia de la Lengua Española intentó intentar buscarlo balompié en vez de fútbol. Eso es inglés, hay que decir balompié y también baloncesto. Mientras que en Sudamérica, Latinoamérica dicen el básquet y fútbol. Y fin y al cabo, baloncesto prosperó en España, pero balompié no prosperó. Es lo que pasa. Se puede inventar vocablos, pero tiene que tener la acogida de los hablantes, si no es artificial y hay rechazo. Y luego, muy importante, hay que llegar a un consenso para incorporar los extranjerismos, principalmente del griego y latín, no necesariamente del español. Eso es muy importante porque sobre todo el euskera y desde luego en quechua, porque en euskera por lo menos hay francés, otra realidad, pero en quechua, digamos, el otro idioma es español, español y quechua. El portugués, pero está demasiado lejos. Sudamérica, pues portugués y español son los idiomas de extensión geográfica inmensa. Y inglés a unos cuantos hablan inglés, o sea, es español. Entonces, la cosa es, el quechua, ¿qué va a hacer con los extranjerismos? Para los vocablos para hablar de la ciencia. ¿Todo directamente del español o directamente del griego y latín pasando por un molde de quechua? O sea, adoptar palabras directamente de griego y latín sin pasar automáticamente por el español. Yo creo que eso es mejor, pero cada uno ya tiene sus gustos. Hay que llegar a un consenso para tratar la exonomástica, es decir, los nombres extranjeros. ¿Cómo se dice? Ya se ha visto en Wikipedia, en quechua, ¿cómo se dice Croacia? Dicen como, en Croacia es Hrvatska, entonces no sé, como Hrvatsuyu, una cosa así, o Nippon, pues dicen Nippon Suyu, Junwa, dicen Junwa,
inventan cosas que yo creo que no tienen la acogida de los hablantes porque no han visto la tele y es muy raro y como nunca han visto, hay un rechazo de eso. ¿Cómo se dice, por ejemplo, quién fue el profeta de Islam? Mahoma, solamente se dice en español. En portugués deberá ser Maomé. El original Muhammad, en inglés Mohammed, Mehmet en turco, Maometto en italiano. O sea, no hay, Mahoma no tiene que ser Mahoma automáticamente. Siempre he abogado por la palabra original. Para mí Muhammad todo el mundo conoce Muhammad. Entonces, ¿por qué no se puede decir el profeta de Islam es Muhammad? ¿No? ¿Por qué Mahoma? Esas cosas, ¿eh? O sea, ¿quién descubrió América? ¿Cristóbal Colón? Ok, ¿por qué no? Pero luego, pues, el George the First, Jorge I, ¿eso cómo se dice en quechua? ¿Jorge? ¿Por qué Jorge? O Georgios, ¿cómo se dice eso? Los romanos es Quintus Curtius o Quinto Curcio, o Quinto Curcio. ¿Cómo se dice eso? Hay que llegar a una, digamos, si queremos que el quechua sea, digamos, moderno, hay un sinfín de posibilidades, hay muchas ramas de conocimiento que hay que definir. ¿Eh? Y hay que fijar el estilo de escribir los textos, claro, porque hay bastantes libros en quechua, bastantes, pero que están esparcidos y estoy hablando de libros del siglo, pues, Holguín, yo creo que se llama, y otros de los misioneros. Esos libros no están por ahí, no sé dónde están. Y no hay muchos textos en quechua para describir la ciencia. Yo creo que vosotros sois, digamos, los primeros que van a hacer algo concretamente y algo, digamos, sistemáticamente. Es muy importante establecer una manera de escribir los textos, pero una cosa es cómo se habla y otra cosa es cómo se escribe. ¿Ah? Entonces, el gran problema, que ya he hablado de eso, pero a veces repito algo. El gran problema que aparece en el quechua es la falta de un estándar en varias áreas. No se va a normalizar y estandarizar el idioma quechua sin una unificación por escrito de la ortografía, las reglas básicas de la gramática fundamental. Claro, se dice cachan o cachcan. Yo creo que hoy, que yo sepa, unos han decidido que cachcan es mejor que cachan. Pero claro, los de Cusco pues dirán que cachan, solamente cachan vale y cachcan, pues eso de los chancas y no sé qué. Eso es problema vuestro, pero hay que llegar a, digamos, con los vascos, pues algo de Iparralde, algo aquí, de País Vasco francés y País Vasco español, y hay que llegar a un acuerdo y ya está, y hacer. Y no hay vocabulario de términos técnicos aceptables a la mayoría de los hablantes, como ya he dicho. Y luego hay que hacer un diccionario comprensivo o completo y moderno de quechua, español, quechua, inglés. He dicho inglés. Claro, porque tú naciste en Estados Unidos, me da igual. En chino, o alemán, o francés, o portugués, pero no solamente el español, porque si solo se hace español, el quechua siempre será un segundón, siempre el idioma de segundo. El quechua tiene que ser, pues, una ventana hacia el mundo. Y no solamente por el medio español, sino al inglés o al chino. ¿Por qué no chino mandarín? O japonés o ruso. Solamente español, no. Hoy he puesto en español e inglés porque el inglés es muy importante hasta en Perú y ¿por qué no? Tiene que haber un canon de frases ejemplares, o sea, yo voy a explicar eso más abajo, para que los usuarios de idioma tengan una guía. No basta el lenguaje de casa, como ya he dicho,
de la calle o la chacra, sino cultivar la manera sucinta para escribir. Es muy importante eso. Por ejemplo, sea cual fuere, queremos, visto lo visto, pues, hay maneras de decir cosas y voy a explicar eso más abajo. Entonces, finalización del proceso de estandarización total. Eso supone que el tema de tribucalio ya está zanjado. Supongamos que hay un milagros y ya está. Y todavía existe la falta de unidad total de quechua sureño, ya que en Bolivia usan la J como en español y los demás usan la H como lo hacen la mayoría de los idiomas que usan el alfabeto latino. Algunos me odian por eso, pero yo simplemente soy mensajero. La mayoría de los idiomas en el mundo, H se escribe, se dice. Pues en Indonesia han adoptado el alfabeto romano, H se dice, alemán se dice, en Swahili, todos los idiomas de África, cuando se escriben H, se dice. Nadie dice J, claro, en Sudamérica sí, por lo visto, por la influencia del español. Pero creo que, claro, se puede decir, pues Bolivia tienen esos, hay ortografía, digamos, estadounidense y ortografía británica. Entonces, si no se puede convencer a los bolivianos que cambien la J por la H, por lo menos hay que aceptarlo. Es una pena que no haya una unidad total. ¿Qué vamos a hacer? Concordancia en la ortografía básica de palabras quechuas o antiguas palabras puestas como caballo, como he dicho yo, de caballo. O sea, cuando estoy hablando de la ortografía básica de palabras quechuas, para mí caballo o iscuila ya es una palabra quechua. Entonces, C con CH, CH apóstrofe, CHH, etcétera, etcétera, y confeccionar una lista corta de palabras del quechua del sur para estandarizar la ortografía de las palabras. Como ya he dicho, chuño. O sea, ¿cuál será, digamos, el correcto? Y no quiero, pues, mi variante, mi pueblo se dice así, me da igual. Se puede decir llueve mucho, pero se escribe con LL, ella. En España dicen llueve, incluso con llueve, llueve. Cada una escribe, dice a su manera, pero se escribe de una manera. Hay que hacer eso en quechua. Acuerdo sobre la ortografía de los préstamos recientes en otros idiomas, como ya he hablado de eso, por ejemplo, del español, inglés, griego, latín clásico, por ejemplo, teléfono, ¿cómo se escribe teléfono? No sé, a lo mejor se dice otra cosa. Acuerdo sobre la ortografía de la mayoría de los casos, ya he hablado de eso, Kashan y Kachkan. Establecer criterios sistemáticos para el establecimiento de términos en quechua. O sea, de la derivación eterna del propio quechua, pues eso es lo que ha hecho Maximiliano a la perfección. Ese gran señor tiene 1000 maneras para derivar eso. Y hay que, claro, yo no soy quien para decidir si eso suena bien. Gente como Beatriz, pues eso suena bien, eso suena. A veces no sabemos por qué, pero tenemos intuición, eso suena bien. O sea, este es el trabajo de los nativos. Se puede, como he dicho, yo puedo decir desrayecer. Pues ya no quiero el rey, quiero desrayecer España. Pero claro, es una palabra estúpida, pero un hispanoparlante me diría, no se dice desrayecer, es una tontería. Ay, bueno, a mí me suena bien porque he decidido que me suena bien. Pues, claro, pues un nativo, los nativos tienen que decidir cuáles suenan bien. Y también eso ya han hecho, ya habéis oído bastante de eso, dando nuevo sentido a palabras viejas. En español se hizo eso con azafata. Azafata es una sirvienta en el siglo XIII y luego desapareció. Luego resucitaron en el siglo XX para servicio en avión. Creo que en Sudamérica nos dice aeromoza, pero en España azafata se dice.
Y por medio de sufijos, en quechua tienen sufijos por un tubo, y se puede tener cosas, vocablos muy precisos gracias a sufijos. Increíble. Y luego hay que establecer traducciones de términos de otros idiomas, los calcos. Por ejemplo, loan translation. O sea, por ejemplo, toque de queda o cese fuego. Muchas veces cesse-feu en francés, golpe de estado. Eso, yo creo que el golpe del estado, una cosa es inventaron los italianos y luego en francés coup d'état, españoles oyeron los franceses, coup d'état, golpe de estado, portugués golpe de estado, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, hay una manera para enriquecer el vocabulario es tener los calcos, los préstamos, las traducciones préstamos. Por ejemplo, algia. Eso viene de griego, algo de dolor. Y en francés, pues francesado, algie, alemán, algi, turco, persa, algi, porque ellos cogieron directamente del francés. Y luego húngaro, mira, el húngaro, por ejemplo, neuralgia, pues tiene como nervio y fallas. Y chino, tong. Y japonés, tsu, tong. O sea, cada idioma tiene su fórmula, parece, pues neuralgia y no sé qué, árabe, alam y hindi, cada idioma tiene su fórmula. Y quechua tiene que decidir, va a coger directamente del griego o español o va a tener su propio término, para decir, un tipo de dolor. Claro, hay que decir eso. Tiene que haber un comité que podría decir eso. Luego hay otros elementos que se podría pues decidir: equino, ecto, ectomía, fight, escrito en inglés, pero podría ser, es que al fin y al cabo eso no es inglés, eso es griego y latín. Fito, pues eso es PHY o YTE, eso es de un tipo de planta. Atrofia, ¿cómo se dice? Atrofia y osis, haliosis, estesinosis, etcétera, etcétera. ¿Eso cómo se podría decir en cada idioma? Tengo un diccionario chino, inglés chino, muy espectaculares. Los chinos van a ser los dueños del mundo, increíbles los chinos. Y ya han decidido en chino, pues, ¿cómo se dice? Cada, digamos, elemento. Porque no son palabras, son elementos de palabras. Y entonces, si en inglés, por ejemplo, se inventan las palabras muchas veces usando los elementos grecolatinos. Y ya está. Y los chinos, como ya tienen decidido cómo se dice cada elemento, ya está. Y eso se debería hacer pues en el quechua también. En el euskera se ha decidido, pues no podemos tener una palabra vasca para cada uno. Vamos a usar las palabras, digamos, voy a decir, pedazos, los bloques de palabras, vamos a respetar el latín y griego. A veces coincide con el español, dermo, ectodermo, eso pues. La cosa es cómo se escribe, claro. Dermo con E o con I. Claro, unos dicen, en quechua solamente hay 3 vocales, pero con esos términos que hemos cogido del greco-latino, de raíces grecolatinas, ¿qué vamos a hacer con esto? Exothermo. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo se escribe?
con 5 vocales o con 3. A mi juicio, es una sandez escribir con 3 vocales. Yo creo que los de Quichua han decidido rajatabla todo con 3. Yo creo que se equivocan, pero cada uno tiene lo suyo. Pero yo espero que los de Quechua del Sur pues entiendan que una cosa es el quechua o la palabra quechuizada desde hace tiempo y luego las nuevas palabras. Desde luego los alemanes entendieron el inglés. El inglés es una mezcolanza ridícula de idiomas, pero al menos hay que saber, pues hay que decidir sobre eso. Y a mi juicio, por favor, que se acepte 5 vocales para los préstamos extranjeros. Así, pues, se ahorra mucho tiempo y habrá una aceptación de los hablantes, porque muchos no entienden, pues, ectodermo y ictodirmu. Y a veces hay aspecto visual idioma, no solamente de hablar, sino visual. Es importante que se use pues 5 vocales para el efecto visual. Muy importante. Quechuizar, sí, pero no con 3 vocales. Aquí he puesto aquí, pues teléfono, tele, que lejos, phone, eso es de sonido. Mira, aquí se ve en griego, fone, tele, fone. Estoy hablando como antiguo griego. Hoy en día se dice tile y foni, pero en griego antiguo, telepone. Entonces, ¿cómo se escribe? Teléfono, teléfono. ¿Cuál sería la versión correcta? Porque ¿por qué no se puede escribir teléfono con PH? Sí, muchos quechua hablantes no tienen F en su habla y sí tienen PH en su habla. O sea, se puede escribir PH en quechua sin problema. Hay bastantes palabras con PH en quechua. Otro ejemplo, por ejemplo, ium, por ejemplo, neolatín, porque unos dicen, oh, lithium, es inglés. No es inglés, es neolatín. Viene de litos, piedra en griego. Entonces, yo digo, ¿por qué no se dice litio con TH? Porque hay bastantes palabras en quechua con TH, litio. Y así el quechua parece, digamos, como los idiomas grandes y poderosos, y también una manera de distanciarse del español sin pasarse. O sea que para mí, pero a veces hay que distanciarse el idioma del dominio absoluto del español. Eso es lo que hicieron los vascos hasta cierto punto. Ahora no han hecho tan bien, pero por lo menos han hecho algo. Entonces, litio, ¿cómo se dice? Litio o litio. Pues, al fin y al cabo, vosotros tenéis la última palabra. ¿Cómo se dice en español? Dios propone, el hombre propone, Dios dispone. Pues, lexicógrafo propone, el pueblo dispone. Eso es lo que pasa aquí. Yo soy nadie, soy don nadie, pero yo sugiero que vosotros tenéis la última palabra. Y primera y última palabra. Ahora, también se habla de eso, que se puede tener palabras, y eso ya he visto que hacéis eso, que hay unas palabras del quechua central que se puede usar en algunas cosas, y eso pasó en euskera. O sea que han cogido palabras y pararle de unos pueblos donde hay 4 gatos, como dicen aquí, hay poca gente, pero son vocablos tan interesantes que se han extendido a todo el País Vasco, como frogato. Frogato antes se usaba solamente en unos pueblos. Y probato y frogato. Frogato es como probar, voy a probar la verdad, frogato. Y probato, pues yo voy a probar esta comida.
Frogato. Puesto que puede ser interesante tener vocablos de otros dialectos o hasta de Aymara. ¿Por qué no? ¿Mm? Y luego, la cosa es, cuando adoptar las palabras no quechuas y de qué idiomas. Por ejemplo, vosotros estáis en eso, en ese momento de la ciencia y tecnología. ¿Cuándo? Claro, ahora ya sabe. Yo me acuerdo que había problemas. ¿Cómo se dice ciencia en quechua? Uy, uy, uy. Yo siempre decía que ciencia, pues, si si se toma directamente español y pone en quechua, siempre me parecía terrible. Tiene que haber algo, ¿ah? Porque muchos idiomas pues tienen su propia palabra para ciencia o ellos, por ejemplo, en euskera dicen ciencia, pero escaldunizan ciencia porque ves es scientia en latín, scientia. Y ciencia y ciencia en portugués, science en inglés, cogió de francés. Y pensaba, pues, ciencia, pues con S, S-I-Y-E, se podría hacer eso en quechua, pero no directamente en español. Para mí no me lo aprendía bien. De la tecnología estamos en ellos. Derecho, administración. Ya he visto unos diccionarios de vocablos, por ejemplo, creo que Tribunal de Puno. Yo creo que han sacado un diccionario de vocablos bastante interesante de derecho y administración, pero todavía no veo mucha cosa y también he visto unos vocablos unos términos de derecho, administración de Guardia Mayorga, que es para mí un crack, un magnífico, filólogo magnífico, pero algunos de sus términos son términos kilométricos, parecen un alemán sobre esteroides, increíble. Hay que decir, por ejemplo, ahora arte. ¿Cómo se dice chiaroscuro? ¿Cómo se dice obras de arte? Pues, por ejemplo, Las Tres Meninas o Las Meninas, Las Meninas de Velázquez, La Gioconda o Mona Lisa. ¿Cómo se dice eso en quechua? La historia, pues como ya he hablado un poco de eso, pero ¿cómo se dice la guerra de 100 años? ¿Cómo se dice la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se dice pues las guerras, la guerra, yo creo que se dice la guerra del Pacífico, la guerra entre el Perú, Bolivia y Chile? ¿Cómo se dice eso en quechua? Y creo que seguramente habrá una propuesta en Wikipedia, en Runasimi, pero son cosas interesantes. Onomástica, ya he hablado un poco de eso. Pero onomástica no solamente como se dice Quintus Curtius o Julius Caesar, como se dice Pitágoras y eso. También, ¿cómo se debe escribir Vladimir Lenin, Vladimir Putin, o Nikita Khrushchev? O sea, de otros alfabetos, o el Muhammad bin Salman, eso, ¿cómo se escribe en quechua? Imitando el español, como siempre, o teniendo, pues, bajo los términos, o sea, según según, digamos, la lógica de quechua, lo que se ha decidido por los quechuarunas. Hay mucha cosa onomástica que hay que decidir. Entonces, como eso aquí, ¿cómo se dice? Oxígeno, litio, disco duro, derecho. ¿Cómo se dice comité? Todavía me gustaría saber cómo se dice comité, comisión, arte e historia. ¿Cómo se dice acuarela? Ya he dicho, guerra de 100 años. Eso, onomástica, números Fabius Ambustus o Misodaros en griego. Khrushchev, eso es decir lírico. Sacro Imperio Romano, Quito, Ecuador. ¿Cómo se dice? ¿Quito? Algunos dicen que Quito viene de Quito. Pues, entonces, ¿por qué no se escribe Quito en quechua? Pregunto. Son muchas cosas para decidir.
Y para hacer eso, tiene que haber grupos serios que pueden generar términos rápidamente. Un grupo que es capaz de confeccionar un diccionario de términos de 100 o 1000 términos dentro de un periodo razonable en por lo menos 3 o 4 idiomas. Eso quiere decir que en cuáles idiomas, desde luego, pues el quechua, español, desde luego, y pues el inglés, y luego, qué sé yo, portugués o chino, mandarín, o puede ser 5 idiomas, alemán o francés, hay que decidir, pero no, solamente eso es lo que hacen los vascos, claro, lo hacen en francés por el País Vasco francés, pero han incorporado en inglés por el peso del inglés hoy en día, pero vosotros también podéis pues poner el chino, a veces el chino es interesante para acuñar palabras. Y luego, tiene que haber un grupo de entidad que es capaz de divulgar lo hecho para que haya un debate para fijar definitivamente el término. Tiene que haber una academia, y no academia mayor de la lengua quechua, no, tiene que haber una academia que de unos, digamos, de unos expertos en varias ramas del conocimiento que podrían decidir cuáles vocablos, cuáles palabras, cuáles términos podrían ser los adecuados para el idioma. Decidir y ya está, y defender su uso, divulgar para que todos los quechua hablantes y los estudiantes de quechua sepan cuáles son las palabras y para que las usen. Es muy importante eso. Tener un tipo de academia, digamos, funcional. Muy importante eso. O academia o en catalán es Institut d'Estudis Catalans. Creo que en alemán tienen, algunos en inglés no existe una academia, una cosa. La diferencia, siempre he dicho, la diferencia entre los españoles y los británicos es que los franceses inventan algo y los españoles dicen, joder, esto, pues nosotros también, ingleses, what? The French, not interested. Si inventan los franceses, no nos interesa. Y es lo que pasó con la academia. Pues, pero tiene que haber, en el caso de Quechua, pues tiene que haber un tipo de institución que podría fijar el idioma y divulgar los resultados. Una institución que tenga, digamos, reconocimiento del gobierno del Perú, de Ecuador y de Bolivia y quizás de Colombia y Argentina, qué sé yo. Y compilar un diccionario estándar de quechua, claro. Es muy importante eso. El primer paso sería un diccionario completo de español, quechua, quechua, inglés. Ya he hablado de esto arriba. Pues un diccionario completo de inglés, quechua, quechua, inglés o cualquier otra combinación. Podría ser chino o alemán, portugués o porque no todos los idiomas que acabo de mencionar. Y francés y alemán, ¿por qué no? Sería imprescindible para evitar la hispanificación total del quechua a un nivel muy profundo. Entonces, que se entiende bien, que se entienda bien. No estoy hablando como un tonto anglosajón racista anti-español, porque no tengo tiempo para esas tonterías. He vivido demasiado, he viajado demasiado para tener. Estoy hablando de esa experiencia con el euskera. O sea que, bueno, estoy hablando de hispanificación, estoy hablando de diglosia, en que un idioma está muy por encima de otro. Es lo que pasa hoy en día. El español está muy por encima del quechua y tenemos que igualar los idiomas. No estoy hablando de quitar el español, estoy hablando de igualar, subir el nivel de quechua. O sea, con amor, no de odiar. El español hay que odiarlo. Eso es una tontería, odiar idiomas. Lo que hay que hacer es subir el nivel del quechua, pues al nivel del español o de inglés o portugués, lo que sea.
El español no debería ser el único idioma a través del cual los quechuanos tienen acceso al conocimiento universal. Yo creo que en ese grupo, y me alegra mucho, muchos ya saben inglés bastante bien, y me da igual si saben, pero también otros saben el chino, saben alemán, francés, o sea, es muy importante que se escapen de su prisión lingüística. Yo me escapé de mi prisión, digamos, de inglés cuando yo tenía, pues, 10 años. Aprendí el portugués. El portugués me libró. Y luego aprendí otros idiomas, me daba cuenta que, pues, no tenía otras maneras de pensar. Y los que están fijando el quechua, todos los quechua hablantes no pueden hacer eso. O sea, estoy hablando de un pueblo entero, pero digamos los que dirigen, pues al fin y al cabo es lo que estáis haciendo, estáis dirigiendo la dirección de idioma. Pues hay que tener nociones de otros idiomas aparte del español para que el quechua sea más rico. Tomar en cuenta otras realidades, otras posibilidades a la hora de confeccionar pues, nuevos vocablos. Digamos, estoy hablando de neologismos y palabras nuevas. Ese diccionario debe ser comprensivo, completo, con varias entradas y acepciones. Voy a enseñar exactamente de qué se trata. Y eso es muy importante, escuchadme, por favor. Cualquier iniciativa menos que esto supone atraso para el idioma. No se puede hacer un traductor quechua, estoy hablando de traductor automático, quechua, español, quechua, antes de que se haga un diccionario digno, digno del idioma. Muy importante eso. No han hecho en euskera. Esa gente no lo ha hecho y están pagando, a mi juicio. Tiene que haber, hay que hacer un diccionario muy exhaustivo para luego, para todo el pueblo, un tipo de guía, un tipo de modelo para todo el mundo que habla el quechua. Sirve para los nativos y sirve para los nuevos hablantes, nos quiere decir Euskaldunberriak, los nuevos vasco parlantes, pues los nuevos quechua parlantes, porque también son importantes los nuevos quechua parlantes y también los nativos, y que se unen con ese quechua, digamos, rico, con millares de ejemplos, y así podrían tener un quechua muy rico y muy capaz de defenderse, pues, por ejemplo, contra los ataques, digo eso entre comillas, ataques del español e inglés. Inglés también, yo creo que está amenazando el quechua, no solamente el español, a mi juicio por lo menos. Entonces, voy manos a la obra, voy a enseñar de qué se trata un diccionario completo. ¿Qué es esto? Pues mira aquí, mirad. Aquí, Academia de la Lengua Quichua, yo creo que antes se escribe así, de Ecuador, Alki. Mira lo que es abar, no sé cómo se dice, acabar, no es abar, acabar. Acabar, tucuchi, acabarse, tucuri. Y nada más que eso, acabar, tucuchi, acabarse, tucuri. Y amlak, Academia Mayor de la Lengua Quechua. Acabar, tucui. Acabarse, tucucui, tucucapui. Interacción, pues se acabó. ¡Pau! Ya está. Y nada más que eso. ¿What? Ya está. Entonces, claro, si quieres usar el quechua nivel universitario, nivel de bachillerato, de los chavales que tienen pues 15 años en todo el sistema educativo. Si eso es el diccionario, no vamos a ninguna parte. Se acabó, no.
No se puede hacer eso. Por eso se estanca el idioma, porque no hay, y los nativos, ¿cómo se dice? Acabo de hacerlo. Unos, pues, no sé, cara, mi madre decía eso. Sí, pero tiene que ver, mira, es así, así, así. Ah, ahí va. Claro, en Ayacucho se dice así, y Puno se dice así, muy interesante, y luego se puede enriquecer pues en Cochabamba se dice así, pero no, ¿cómo se dice acabo de hacerlo? Ni idea. Ahora, vamos a ver lo que yo hice con el español hace varios años, que yo había empezado con diccionario español-inglés, diccionario Morris español-inglés, ineditado. Mira, eso es lo que yo hice. Yo, desgraciado yo, una persona, yo he hecho eso. Por ejemplo, acaba trabajo, finish, ya acabé el diccionario. I finished the dictionary. La tragedia le acabó. The tragedy destroyed her. El esfuerzo le acabó. He was exhausted by the effort. Aquí he puesto algo de euskera, pues, ¿qué voy a hacer? Es una cosa de nunca acabar. ¿Cómo se dice en el quechua? Una cosa de nunca acabar. ¿Cómo se dice eso? Y luego, pues, ¿has acabado con esto? ¿Cómo se dice eso en quechua? Puedes ir cuando acabes con lo que estás haciendo. You can go when you're through with what you're doing. ¿Por qué no se dice eso en quechua? Cuando acabes de leer el periódico, me lo dejas, ¿vale? ¿Sí? Will you lend me the paper when you finish reading it? Eso es lo que hay que hacer. Si se hace menos, se acabó. O sea, es como tener un barco un barco sin un fondo, que no vale nada. Una casa sin tejado, o una casa sin fundación, mejor dicho. Es que nada. Si en quechua, en runasimi, si no tenéis un diccionario así, español, inglés, y luego también, español, runasimi, y luego runasimi, español, se acabó. Estáis perdiendo el tiempo, de verdad. Y según todos mis estudios, lo que he visto yo, los que tienen diccionarios bien hechos son los que ganan. Hebreo, hicieron bien su trabajo. El indonesio, increíble lo que hicieron. Y si veis cualquier diccionario, por ejemplo, de coreano, increíble lo que han hecho los coreanos. Y ni voy a mencionar los japoneses y chinos. Pues en quechua, de los húngaros, increíble, cosas increíbles. Entonces, vosotros no ¿por qué hacéis un diccionario así? Y claro, no estoy proponiendo pues, que se haga eso para que yo gane. Yo soy demasiado viejo para hacer eso. Yo podría, digamos, ayudar, o sea, pues dirigir algo, pero ya tengo 64 años, ya no puedo hacer eso, pero sí podría pues dirigir algo, pero os digo y repito, si no hacéis eso, todo lo que estáis haciendo con ciencias es casi para nada, porque se puede, se puede buscar cómo se dice electrón, cómo se dice núcleo en quechua, pero si no se sabe decir, pues acabo de hacerlo, es una cosa de nunca acabar. Si no sabéis hacer eso, lo demás casi no tiene sentido. Esa es la dura realidad. Y los vascos tampoco lo han hecho debidamente. Es lo que yo creo. Mira, y no he terminado todavía. Hay más. Mira aquí. Entonces, todavía mucho acabo. Hay que acabar con tales abusos, este tipo. Este tiempo va a acabar conmigo. Eso como se dice, un hachazo acabó con su vida. No acaba de convencerme ese argumento. ¿Eso cómo se dice? La palabra acaba en L. ¿En qué acabó lo de ayer? Etcétera, etcétera.
pues se fueron y se acabaron los problemas. ¿Eso cómo se dice en quechua? Es muy importante eso. Pero yo creo que con eso, he visto unos fallos aquí que vamos a hacer, pero por lo menos ya podéis ver exactamente de qué se trata para hacer un diccionario completo. Menos que un diccionario completo es perder el tiempo casi. Sobre todo en el caso de quechua, hay que tener una fundación para poder usar el quechua como lengua de divulgación de ciencia, a mi juicio. Y luego, una vez que se haya hecho un diccionario y también palabras de terminología, se podría proporcionar una página web para dichos diccionarios, estoy hablando de terminología, que muestre lo que se ha hecho y lo que se podría debatir. Es una cosa que no hicieron los vascos, que un comité decidió y como han hablado con Dios, ya está, porque ese comité de 10 personas, pues decidieron y se acabó. Yo creo que se debería ser un poco más democrático, no locamente democrático, pero la gente debería pues debatir algo, algunas cosas. Lo ideal es que las palabras, términos se ilustrarían con frases, o sea, sin frases no tiene mucho sentido. A veces las palabras son listas, son una parte de lista y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo se dice Yanakachai como término que corresponde a probabilidad, probability, debe ser acompañado por frases ilustrativas. He aquí cómo se podría hacer en otros idiomas. O sea, probabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que suceda? ¿Cuál es la probabilidad de isso acontecer? What's the probability of that happening? Sind da olika tatsache Probabilität, ja? Wie hoch die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht? Mikon tudetta nukusus et tabasto. Faschung de gai liu shi duo xiao. Cada uno menia volas un ushege hod megatuktenik. Pues eso es la primera frase es de español, portugués, inglés, euskera, alemán, finés, chino, mandarín y húngaro. Pero todo eso es probabilidad, pero cada idioma tiene su manera de usar la palabra. Ya no hay cachai. Pues en quechua, pues será igual. Muy importante que todos los vocablos aparezcan en frases. Y cuantas más frases, mejor. Y luego, en la elaboración de este proyecto comunitario o MITA, otros grupos especializados en una materia. Puede haber un MITA de biología, de física, de lingüística, de historia, derecho. Ellos podrían proponer sus términos. Y el ejemplo de euskera es muy interesante. Aunque use y el uyar sean un poco, digamos, como muy suyos, mucha endogamia entre ellos, sin embargo, se ha hecho algo y estoy hablando de ellos confeccionaron bastantes listas de terminología y eso ha sido bastante importante para el desarrollo de euskera. Eso se debería hacer en quechua también. Un ejemplo de que se hizo en euskera, por ejemplo, eso de astronomía, pues, pero lo que es euskera a veces coge directamente de latino y se acabó sin miedo. Aberración, aberración, abiadura orbital, abiadura, speed, velocidad, vitesse orbital. O sea, se puede ver a veces en euskera y en inglés y en francés, se puede ver lo que han hecho en cada vocablo, en 4 idiomas, muy interesante. Eso se debería hacer en quechua.
En euskera, agricultura, inglés, light pollution, contaminación lumínica, pollution lumineuse en francés, pues se debería, pues, calcar, digamos, o acuñar el término en quechua, viendo lo que se hace en otros idiomas. Y aparte de esos idiomas, como he dicho, pues sí, alemán o el chino mandarín, etcétera, etcétera. ¿Cómo se dice año luz, année lumière, light year en quechua? Nunca se ha dicho, se podría decir fácilmente. Mira, en euskera, argi urte, eso es el último. Argi es luz y urte es año, igual que en inglés. Mientras que en español, año luz y année lumière, pues hay otro orden de palabras. O sea que para mí, que yo sepa, el quechua es más semejante al inglés y alemán en la orden o de euskera, en la orden de palabras. Hay que tomar todo eso en cuenta. Establecer modelos de redacción académica. Eso es muy importante. Entonces, pues traducir frases académicas al quechua, hay que tener una guía para los que van a empezar a escribir redacciones y artículos en Runasimi. Por ejemplo, eso hice yo para el euskera. In this essay, we shall tackle the question of global warming. Saya kira unita, pero es global en arrasari el duco diogo. Pues yo no traduje eso. Alguien, un buen traductor, alguien que conoce el euskera muy bien, pues con algo de dinero del gobierno vasco le pagamos y hizo un trabajo maravilloso. Entonces, first of all, en ese ensayo abordaremos la cuestión del calentamiento global. Eso es un ejemplo de cómo se podría escribir, digamos, la prosa, por ejemplo, en euskera, y en vez de euskera, pues se puede quitar y poner quechua. ¿Por qué no? Pero tiene que haber alguien que sepa escribir el quechua muy bien. O sea, cuando digo escribir, no solamente saber ortografía, sino expresarse. Y hay gente que sabe expresarse muy bien en quechua. Vosotros sabéis mejor que yo, desde luego. Pero hay que buscar a esa gente, hay que buscar dinero, no sé qué, y darles a esos traductores, pues esas frases, y luego con esas frases, dar a los chavales que quieren divulgar la ciencia por medio de quechua. Otros ejemplos. Explaining and enumerating elements. Pues, por ejemplo, let us start off by trying to understand the reason why this change has actually taken place. ¿Sí? Mira lo que Saiga te salda que ta benita sargatik gerta to de uletze. Euskera se dice bastante fácil, cada inglés es poco wow, pero euskera es muy claro y comencemos por tratar de comprender la razón por la que realmente se ha producido. Euskera se dice literalmente intentemos entender este cambio de verdad, por qué pasó. A veces se puede leer una cosa y luego, pues, a veces se puede ver soluciones para escribir. Pero muchos vascos, como no leen en euskera, a lo mejor en casa hablan en euskera y han hecho estudios en euskera, pero leen en español, incluso en inglés, luego no saben escribir en euskera. Es la cosa. Piensan en herdera. Herdera es idiomas que no son vasco. Puede ser herdera, en teoría, podría ser el español, el francés o inglés, pero hoy en día herdera quiere decir español. Pero piensan en herdera, pero pero luego hablan en euskera, pero no saben escribir. Entonces, si tuvieran, digamos, guías así, pues la cosa sería mucho mejor para ellos. Y eso hablan también los quechoparlantes. Dealing with arguments. The facts speak for themselves. Deglobalization is inevitable.
Gertara dirá, Berak dirá minso. Eso es, no puede, es maravilloso esa traducción. No se puede traducir, pero en euskera, en español, pero es maravilloso. Entonces, a veces se puede sacar perlas de la prosa y luego esas perlas se extienden y se usan, se copian y luego se cambian un poco y se enriquece el idioma. Y el habla también. O sea, de eso se trata. Contrasting arguments, let us begin by making a conscious effort to understand those who oppose the policy. So, alegin yakigin disagun, público contra Daudeni Ulertsen. So, comenzó por hacer un esfuerzo consciente por comprar quienes se oponen a la política. Es maravilloso poder escribir eso en quechua. Y eso es lo que hace falta. O sea, yo tengo como 40 páginas así. Y hay que dar esas páginas a alguien que sepa leer, que sepa escribir el quechua como Dios manda, y luego que lo escriba, y luego que haya, como me estoy repitiendo, pero ya me entendéis, para que haya una guía, y un modelo para los que quieren escribir prosa o artículos en quechua. De eso se trata, muy importante eso. Dealing with the arguments, creo que soy repetido, contrasting, más de lo mismo. Comenzamos por hacer un esfuerzo consciente. ¿Cómo se dice eso en quechua? ¿Cómo se dice eso en quechua? Si no tenéis en inglés, por lo menos tercero es español. ¿Cómo se dice eso en quechua? Es difícil, ¿no? ¿Y por qué es difícil? Porque no estáis acostumbrados quizás, pero teniendo, digamos, una guía, pues sería más fácil. También los que están aprendiendo el quechua, yo me cuento como uno de ellos, pues si tuviera, digamos, una guía de cómo se escribe la prosa en quechua, para escribir el quechua cuando Dios manda. O sea, no solamente, pues, ¿cómo se dice? ¿Cómo se puede pedir papas en un mercado, sino cómo se podría escribir sobre el mercado de papas y su comercialización de las papas? ¿Cómo se puede escribir en quechua sobre eso? De eso se trata. Y luego, summing up arguments. Todo lo dicho hasta ahora, ilustra claramente. Hay que saber eso en quechua. Luego, proporcionar libros bilingües con un lado en español o inglés, o otro, puede ser francés o portugués o chino y el quechua. O sea, tener libros bilingües para que los que quieren aprender a escribir y leer quechua, pues que tengan unos esfuerzos. Para mí, eso me ayudó mucho cuando yo estaba aprendiendo, por ejemplo, chino, tener un lado el inglés y otro lado el chino, y qué manera de decir, pues lo dicen así, muy bien, se aprende mucho. Ahora, estamos llegando al final, entonces todavía tenemos muchas cosas y espero que vosotros tengáis muchas preguntas, porque yo estoy muy dispuesto y ansioso de contestar cualquier pregunta, pero las ventajas que tiene el euskera sobre el quechua. Esto no quiere decir que sea mejor, estoy hablando de desventajas. Ventajas, las ventajas lógicas. Pues en el caso de euskera, hubo una crisis política muy crítica en que se veía un gran peligro para la supervivencia de la nación vasca. Así se veía. Muy importante eso. Se veía una amenaza contra la nación vasca. Y hay gente que, no podemos aceptar eso. Pero en el caso de Quechua, no se ven los quechorrunas como una nación, sino como un elemento dentro de los estados creados por los criollos de habla española. Si me equivoco, me callo. Pero así veo las cosas. Y es para
vosotros podéis decir, tú eres un tonto porque eso no es así. Vale, yo estoy dispuesto a aceptar lo que sea. Eso es lo que yo he visto y leído y etcétera, etcétera. Por lo tanto, el sentimiento es más bien cultural, un sentimiento menos visual que el de preservar la nación de la destrucción. O sea que muchos dicen, ay, hay que salvar el quechua por nuestra cultura, ya está. Pero por la política, estos españoles nos están fastidiando nuestra cultura, nuestra tierra. ¡Mia! Es lo que pasó, mucho más. Nuestra cultura sí, pero también nuestra nación. Y en el quechua no hay, ellos, los quechua rulas no se ven como, digamos, la gente de Tahuantinsuyo, sino pues un elemento más del Perú, de Bolivia, de Ecuador. Una ventaja, está más claro lo que es un vasco. Otra ventaja, que se ha unificado de verdad el euskera y se ha desarrollado mucho la terminología, los cuales han impulsado su uso en la educación. 70 o 75, también he visto 70% o 75% de los niños vascos estudian por medio de euskera. No estudian la asignatura, sino estudian en euskera. Pero luego veremos problemas con eso. ¿Qué pasa con el quechua? Pues el quechua sureño, ni voy a hablar de quechua central porque el quechua 1 tiene dialectos muy variantes, muy diferentes entre sí. Y el quechua y quichua del norte, pues yo creo que es el quichua más unificado, que más desarrollado hasta cierto punto. El quechua sureño todavía está en vías de unificarse por lo escrito. No se enseña mucho por medio del quechua, ya que sin un estándar no se puede enseñar muchas materias en quechua. Claro. Sin estándar, ¿cómo se va a enseñar sobre la historia o la ciencia, la biología? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice fotosíntesis? A lo mejor fotosíntesis, pero ¿cómo se escribe? Hay muchas cosas para hacer, pero se podría hacer rápidamente si la gente tiene muy clara lo que tiene que hacer. Luego, otra ventaja. Hay mucho dinero en el País Vasco. Mucho dinero por un tubo. Es increíble. Es la región más industrializada y más rica en el Estado español. Por mucho. O sea, en España ya no hace nada. Estoy hablando que hay, estoy exagerando, pero después de 2008, España se acabó. Es el país que las fábricas, por ejemplo, de zapatos en Valencia ya cerraron y también la fábrica de coches pues han trasladado a Rumanía porque mano de obra mucho más barata allá. Pero el País Vasco todavía por las cooperativas pues hacen trenes y hacen ascensores, por ejemplo mi hijo, y tienen industria muy importante como Mittelstand en Alemania, como industria de máquina y herramienta. Entonces, se gasta relativamente mucho dinero para promocionar la euskera, aunque muchos de los casos no sean muy eficaces. Claro, ellos tiran dinero al problema, pero no tienen mucha idea, estoy hablando de gobernantes, no tienen mucha idea cómo se podía de verdad promocionar la euskera. No voy a llamarles tontos, digamos, no son muy ilustrados. Pero mucho de ese dinero incluye un canal íntegramente en euskera, aunque no tenga una programación muy buena. Otra falla. Euskal Telebista es nefasta, muy mala, pero es lo que hay. Entonces, por lo menos ha ayudado mucho la euskera y todavía la gente ve así, pero no es muy bueno. Pero tiran dinero con eso. Y en vez de mejorar, pues tiran dinero. Y hay un consenso para apoyar a euskera, consenso político para apoyar a euskera, con tal de que no se pasen
O sea que no, por ejemplo, que no quiten la primacia del español. El Perú y los países como Bolivia y Ecuador tienen muchísimo menos dinero que País Vasco. Ya sabéis eso, que País Vasco, como si fuera un país independiente, sería al nivel de unas regiones de Holanda. Así de rico, es muy, muy rico el País Vasco. Increíble. Pero en el Perú, en países como Bolivia y Ecuador, no hay mucho dinero, ya sabemos eso. No voy a entrar por qué, pero es una realidad. El único consenso entre las fuerzas políticas que yo sepa es que no debe morir el quechua demasiado rápidamente. Pero no hay acuerdo para gastar dinero en serio para promover el quechua. ¿Es verdad? ¿Sí o no? A mí me parece eso. A lo mejor me equivoco. Pero yo, aunque haya dinero para comprar aviones, cazas de los Estados Unidos, no hay dinero o tanto dinero para quechua. Es una realidad. Hay dinero, digamos, para cuentas bancarias suizas de los corruptos, pero no hay dinero para cosas culturales como promocionar el quechua. Al fin y al cabo, como ya he dicho, es una cuestión política. Y en eso no me meto porque yo soy un extranjero, pero si no solucionáis algo de la política, pues una cosa se estanca. Y las ventajas que tiene hacia otra ventaja. El País Vasco está en Europa. Es importante. Y por lo tanto hay muchas influencias progresistas que vienen de la Unión Europea que apoyan la promoción de euskera. Claro, porque muchas cosas de la Unión Europea son muy malas. Los bancos controlan todos, o los alemanes controlan todo, pero a veces, pues ellos dicen que se debería promocionar euskera y lenguas minoritarias, y eso ayuda. También dicen España, pues debería pues intentar un poco. Francia no los hace ni caso, pero por lo menos lo dicen. Hay mucho bilingüismo en Europa e incluso multilingüismo. Entonces eso ayuda, está en ese ambiente. Pero el quechua está en Sudamérica, en la parte hispánica, mucha de la cual está dominada por los Estados Unidos y su mentalidad utilitaria. O sea, utilitaria, pues si no da dinero, no vale nada. Muchos creen que las lenguas originales no tienen mucha utilidad. Con el español se puede usarlo desde México, incluso partes de Estados Unidos, hasta Patagonia. Claro, no en el este, estoy hablando de Brasil, pero con el portugués e inglés se puede llegar a hablar con casi todos los demás en las Américas. Claro, el francés y holandés no pintan mucho. O sea, el francés en unas islas del Caribe y Quebec y poco más. Y holandés, Surinam y unas islas y sin más. O sea, con 3 idiomas, el español, portugués e inglés. Entonces, algunos dicen, pues con eso, ¿para qué gastar tiempo para promocionar el quechua? Y eso, no hay esta mentalidad todavía de la riqueza de saber varios idiomas. Paraguay, por lo visto, están promocionando el guaraní, pero en Hispanoamérica, desde luego, pues no está promocionando, digamos, mucho los idiomas como promocionan los idiomas minoritarios en Europa. Claro, Estados Unidos tampoco hacen gran cosa. Y Asia menos. Ahora, las ventajas que tiene el quechua sobre el euskera. Pues hay ventajas que tiene el quechua. Se habla una variante de quechua en una área muy extensa desde Colombia hasta partes de Argentina. Y el vasco se habla en una franja de 200 kilómetros por 50 kilómetros. O sea, el tamaño es muy pequeño de euskera. Y mucho tamaño del quechua. Es impresionante el quechua, el Tahuantinsuyo. Otras ventajas que tiene quechua. Hay millones de hablantes del quechua en todas sus variantes. Millones. Dicen, qué sé yo, algunos dicen 11, otros tienen 12. Y dicen también que
hay mucho más hablantes, pero la gente por la vergüenza, pues no admite que sabe quechua y no se sabe exactamente. El euskera, en todos sus dialectos, ni llega a 1 millón de hablantes, incluso si se toman en cuenta los hablantes pasivos. Claro, ¿cuántos millones de hablantes en quechua hay pasivos que entienden todo, pero que no pueden hablar? Hay muchos millones. Eso. Todavía quechua tiene algo de fuerza, tiene algo de fuerza, pero a mi juicio está extinguiendo y se va a extinguir si no hay cambio de dirección. Si no hay, por ejemplo, pues, si no se desarrolla debidamente. Otras ventajas que tiene el quechua sobre el euskera. Se ve el quechua como el idioma con un gran pasado que llegó a hacer grandes cosas en varios ramos, o varias ramas, yo creo ramas, no ramos, varias ramas de cultura y ciencia. Y claro, se ve Machu Picchu, ay, pues en Cusco, con todos esos palacios y esas murallas y las cosas de los incas, las cosas de irrigación, o sea, impresionante las carreteras, impresionante lo que hicieron. En euskera nunca ha sido una lengua de cultura a lo largo de los siglos, nunca. No se usaba para transmitir conocimiento ni era una lengua que se usaba en la administración, incluso cuando era idioma mayoritario por mucho en el Reino de Navarra. O sea, casi todo el mundo hablaba euskera cuando el Reino de Navarra sí que era un país independiente. Castilla conquistó a Navarra en 1512. Entonces, lo que pasa es que los nobles y los reyes hablaban tipo de navarro, dicen, que es un tipo de aragonés y es mezcla de aragonés y castellano. Y como en Inglaterra, el idioma oficial de Inglaterra entre 1066 hasta 1480, el idioma oficial de Inglaterra era el francés y latín también, pero francés, no inglés. Y el euskera era el idioma de casi todo el mundo en el Reino de Navarra, pero el gobierno, la iglesia usaba los romances. Puede ser el tipo navarro aragonés o algo por el estilo. Y en la provincia de Guipúzcoa, cuando el 90% de la población es monolingüe en euskera, no sabían nada más que euskera, los jaunchos, caciques y hombres de cultura, con pocas excepciones, nunca querían desarrollar euskera. Tenían la oportunidad, tenían dinero, pero no, ¿para qué? ¿Para qué? Es lo que pasó. Euskera nunca tenía un pasado grande como quechua. Nunca había incas ni nada. Por eso el quechua es increíble. Y hay un factor de identidad con la cultura quechua. Hay una añoranza para el idioma de los incas. Ay, los incas, qué increíbles eran. Wow, la grandeza de los pueblos andinos. El mundo admira el Perú por lo que hicieron los incas. No por lo que hicieron los españoles o criollos en el Perú. Lo siento, pero la gente que visita el Perú, pues quiere ver, pues Machu Picchu. Nadie quiere ver la catedral de Lima. Lo siento. Tenemos bastantes catedrales en España que para mí son mucho mejores. Pues, a lo mejor para vosotros es al revés, pero lo que admira el mundo es lo que hicieron los incas. Muy impresionante. Y los vascos también se ven como castellano parlantes, a diferencia de ser españoles. Es muy importante. Es como los irlandeses. Los irlandeses perdieron su idioma y se anglicizaron, ¿no? Se hicieron angloparlantes y muy anti-ingleses, pero irlandeses angloparlantes. Y eso es lo que pasa hasta cierto punto en el País Vasco, por mucho que digan. El español
que llaman el castellano, a unos, claro, se dice español también en Sudamérica, pero en el País Vasco se dice hablo español, eso para mí, para muchos les fastidia mucho como vascuence y tú hablas español y sí, hablan castellano, políticamente correcto para ellos. Pues por mucho que digan, el español es una gran parte de ser vasco, quizás el factor más importante. Y eso yo he visto como alguien de fuera, que para ellos es interesante que yo sepa euskera, pero más importante que yo sepa español. No lo dicen, pero se nota. Y claro, en el País Vasco francés, pues es francés que les define, aparte de sus dialectos. O sea, son franceses, vascos, pero franceses. Su cosmovisión es la Francia, la France, y la francofonía. Y en el País Vasco español, igual es la hispanidad. O sea, odian la bandera española, no todos. 70% del Parlamento Vasco es nacionalista. O sea que cuando digo eso, no estoy hablando 100%, 30% son, digamos, no nacionalistas. Entonces hay que decir la verdad también, o sea, no puedes hablar en nombre de todo el mundo. Yo soy por independencia, yo estoy abogo por independencia del País Vasco, pero si alguien no está de acuerdo, me da igual, vale, para adelante. La vida es corta y hay que tomar un trago, ¿no? Y pues hay una añoranza para el folclore de lo vasco, pero no hay ninguna admiración. Nadie admira, digamos, el folclore vasco. Estoy hablando de, joder, que eso es el mejor. No es como la gente admira la cultura inca, las cosas, las hazañas que hicieron los incas. No es la misma cosa. Ahora, ahora al final, que estamos llegando al final más o menos de esta ponencia, si se puede decirlo así. Hablemos de, digamos, lo que hemos hablado que el modelo de euskera para el quechua, pero también hay que hablar de las verdades terribles y duras y tristes. Mira aquí, esto hace poco, el 50%, 3% de los alumnos vascos no domina euskera y solamente el 10% domina euskera y el castellano. Es increíble. Más o menos eso dice que antes se decía, si tú estudias el modelo D, sabrás euskera. Tus hijos sabrán euskera con toda certeza que sí, o sí. Y últimamente eso es de 13 de septiembre, o sea, el mes pasado. Y eso tuvo una reacción terrible. Y eso más o menos demuestra lo que estoy diciendo, que el gobierno vasco no sabe promocionar euskera debidamente. Tiran dinero, pero no están haciéndolo como Dios manda. Y los resultados son aquí. Entonces, algunos aquí. Mira aquí, radiografía del modelo D. El modelo D es el que todo se estudia por medio de euskera. Modelo B, bilingüe. Y modelo A, hay euskera como asignatura. Entonces, como 70% de los vascos están, estoy hablando de comunidad autónoma vasca, no Navarra. Pues, mira aquí, alumnado según los niveles de rendimiento, no competente ni en euskera ni en castellano, 13%. Supera nivel inicial en castellano, pero no en euskera. O sea, 40%. 40% que estudian supuestamente en euskera no tienen el nivel inicial
en euskera y están estudiando todo en euskera. ¿Qué pasa aquí? Yo no tengo respuestas. Los que superan en euskera pero no en castellano, 1%. De euskera, siempre nivel en ambos, 20%. Gracias a Dios. Los que tienen medio en euskera y avanzado en castellano, algo así, pero como se puede ver, no está bien, ¿eh? Bastante más, como 55, 53%, 53% no saben euskera muy bien y están estudiando todo por medio de euskera. Increíble. Entonces, ¿por qué eso? Pues algunos dicen que, por ejemplo, que solamente 16% de los que están en eso es más, ¿qué es eso? Pues los que están en, los que tienen 8 años, pues solamente 16% de ellos tienen euskera como el idioma en casa. Y el euskera es una minoría y está minorizado en muchas zonas. Y el problema es que hay mucha inmersión en euskera, pero hay límite física, o sea, no se puede aumentar el tiempo si ya se está dedicando todo el tiempo a la euskera. Entonces, unos dice, Koldo Tellitu, dijo que hay un desapego social. ¿Por qué? No sé. O sea, los vascos no les da igual tener estoy hablando por regla general, les da igual tener un nivel muy bueno. Simplemente les basta con algo. Yo sí he visto eso en la universidad cuando yo enseñaba pues la traducción a la euskera, de inglés a euskera, y gran mayoría de ellos no sabía cómo se decía cosas como mijo, ni idea de mijo, no sabían cómo se decía, pues, portaaviones, no sabían cómo se decía, pues, 100, la 100, no sabían cómo se decía nudillo, ni idea, eso los traductores, no la gente de a pie, no sabían cómo se decía lóbulo de oreja. ¿Cómo es posible eso? No sabían cómo se decía, pues, avena. Increíble. Entonces, es lo que pasa. Y la cosa que dicen que si alguien no habla bien el vasco, no puede aprender el material. O sea que las cosas que no hagan los quechuarunas. Y algunos dicen, un Ricardo Arana dice que la situación es tan mala que necesitan clases de refuerzo en español. Estamos hablando de los inmigrantes en español. Claro, tiene la mente hispanocéntrica, porque ¿qué pasa si los chavales son de Senegal? Pues no saben español. O si son de Ucrania o de Rusia, son rusos, o si son de Marruecos o de Rumanía, español no les va a ayudar. Pero hay un gran problema con ellos, con la euskera. Y un Andoni Unzalu, pues es alguien que antes era del Partido Nacional Vasco y pasó al Partido Socialista Obrero Español. Es muy crítico. Él dijo que el vasco no ha logrado crear un ecosistema de la euskera. O sea, es más o menos más gramática y vocabulario y más que nada, y la euskera solamente vale para tener un puesto de trabajo en el gobierno y se acaba. Eso es lo que él dice. Él dice que el ecosistema que tiene euskera es militante, artificial y muy cerrado. Pues eso es lo que dicen. Un gran problema, ¿no? Claro, yo quería hablar de eso para no mentir. O sea, es decir, el quechua tiene que imitar euskera, pero también tiene que evitar lo que se hizo en euskera. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues los grandes fallos y errores, las cuales podrían explicar el declive de euskera en los últimos años. La gente de Euskalgintza
Euskalgintza, digamos, el ecosistema de euskera es como, puede ser los think tanks, la gente que, por ejemplo, los que están acuñando palabras, los que tienen entidades que tienen dinero del gobierno vasco y de las cajas de ahorros, de entidades, pues tienen personas solamente de su ideología. Y cuando estoy hablando de ideología, no estoy hablando de izquierda, derecha, estoy hablando de su mentalidad y no quieren discutir asuntos sobre terminología y ortografía. Tienen su visión muy concreta. Y como ya ha dicho Antonio Gonzalo, que el ecosistema vasco es muy militante, refugiado y cerrado. Si no eres un parte de su grupo, se acabó. Entonces, en este Euskalgintza, pues hay unos ex profesores de la Universidad del País Vasco que controlan la dirección de la Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, canales de comunicación y hasta cierto punto las escuelas. En su mayoría son miembros de Bildu, o sea, son de la izquierda vasca. Y hay muy pocos miembros del gobernante Partido Nacionalista Vasco, PNV, que trabaja con, por y para el euskera. Es que el PNV es de derechas y ellos dicen, pues, claro, el euskera les interesa. Sí, sí, sí. Pero les interesa más el poder y controlar las finanzas y las instituciones. Es lo que pasa. Entonces, realmente no se preocupa demasiado por el euskera, digan lo que digan, porque yo he hablado con ellos directamente y sé de qué hablo. He hablado con altos mandos de PNV y también de altos mandos de Bildu. Yo sé de qué hablo. Tampoco a Bildu les interesa demasiado, pero PNV bastante menos. Y se complacen dejar con los miembros de Bildu para que hagan trabajo siempre que entiendan quién corta bacalao, porque los de PNV cortan el bacalao. Y los de Bildu, pues ellos protestan y siempre están fuera del poder y ya está. Y muchos los miembros de Bildu son los que hacen euskera. Eso es la verdad dura, pura y dura. ¿Qué vamos a hacer? Otro fallo, el euskera todavía se ve como una lengua étnica. No como la lengua nacional. Así, son muchos los inmigrantes que llegan al País Vasco. Ahora son muchos los inmigrantes que llegan al País Vasco. Yo puedo decir, yo me acuerdo que en los años 90, cuando alguien veía a un africano, digo, Pito Belsuri, mira, ese negro. Y miraban y mira, y todo el mundo señalaba con el dedo y qué vergüenza me daba, qué tontos son. Hoy en día hay tantos senegaleses que ya no es. También han venido tanta gente de Ecuador, gente del Perú, mucha gente de Nicaragua, mucha de Hispanoamérica. Mexicanos pocos, pero muchos ecuatorianos, eso desde luego, hasta brasileiros. Y han venido en tropel. Y la tasa de natalidad entre los vascos es bastante baja. Y el número de niños inmigrantes empieza a ser abrumador. Es muy interesante lo que está pasando. Sin embargo, los vascos se han concentrado en ideas provenientes de Estados Unidos, las ideas muy woke, pero no han abordado el problema de xenofobia y racismo. Claro, piensen en lo woke de los géneros y hay que cuidarles, hay que cuidar esta cosa, pero también hay que cuidar de la xenofobia y el racismo. Y es una cosa que muchos hijos de los inmigrantes se sienten pues arrinconados, discriminados. Y es un gran problema. Yo conocí a tantos que vivían en Azpeitia y querían salir porque sentían ese odio contra ellos. Es muy pobre, muy triste. Los inmigrantes y los hijos de inmigrantes saben que saber euskera no es garantía de ser aceptados como parte de la gran familia vasca. También yo sé eso por medio de mi familia. Una vez
que estás de acuerdo con él, sí, sí, eres de aquí, pero una vez que hagas una cosa que no les gusta, siempre le dicen, sí, pero tu padre no es de aquí. Lo que pasa aquí. Euskera no les une a la sociedad como lo hace el español o francés. Una persona habla vasca que parece china, africana andina o del norte de Europa, siempre se considera pues un forastero excluido del santuario interior del vasco, como la Euskaltzaindia, la Academia de Lengua Vasca. No hay gente que yo sepa de color o simplemente gente con RH. Los escalones más altos de los partidos vascos. Escalones, sí, hay unos de rangos más bajos, pero los rangos más altos son de los vascos con RH, con su sangre pura. Los descendientes de migrantes españoles se están aceptando gradualmente como parte de la tribu. Muy bien. Antes los españoles se llamaban coreanos, sí, pero por lo menos ellos están ahora están entrando, digamos, en el tribu vasco. Es muy bueno, pero todavía los latinos y chinos todavía, y eso está afectando el idioma y el futuro del idioma. La cultura por medio del vasco es invisible en el País Vasco. O sea que un libro se escribe en euskera y no se entera nadie casi. Estoy hablando de gente normal y corriente. Y no se la toma realmente en serio. Incluso los vascoparlantes no lo hacen. Incluso los vascos que se educaron en escuelas de inmersión vasca. Yo conozco muchas casas que entras en su casa, son vascos y hablan vasco, pero ningún libro en vasco. Todo en español, hasta en inglés, pero en vasco nada. Una vez que se quita el aspecto folclórico, muchas veces se considera la cultura vasca mediocre, aburrida, extremadamente limitada. Eso no digo yo, eso lo han dicho a mí muchos vascos directamente. Increíble. El acceso al mundo exterior se realiza a través del español y cada vez más en inglés. Y a Google no le importa un carajo. Con mi diccionario, Google me vino a mí y me ofrecieron, pues, queremos todos tus datos de tu diccionario y te vamos a mencionar. ¿Dónde? Pues esto es una página que nadie lee y entonces, ¿qué gano con eso? Ganas, digamos, prestigio. Prestigio y no hay dinero, pues entonces no les interesa porque euskera tiene menos de 1 millón de hablantes y ya está. O sea que hay mucha, y luego van por el mundo diciendo que están también ayudando a los euskera. Todo es digamos, mucho cuento. Y espero que no lo hagan con quechua. A la cultura vasca se ve como un subconjunto de la cultura española, a pesar de lo que la gente de Euskalginza. O sea que eso quiere decir que la cultura vasca es otra manera de ser español. Y en el País Vasco francés, pues es cultura vasca francesa. No hay un universo vasco. Antes se hablaba de universo vasco, ya no universidad vasco. Como su mayoría suscriben, como en su mayoría suscriben la misma ideología política como cosmovisión española, no es extrañar que eso se refleje en las decisiones que se toman. Estoy hablando de lo que están haciendo, pues, con euskera, que están acuñando, pues, por ejemplo, la exonomástica, pues, están tomando todo del español, cambian algo de ortografía y todo español. Tampoco es extrañar que la sociedad totalmente hispanizada sea indiferente a otra cultura, que es la cultura española, no sé si he dicho eso, pero es que para ellos, si una cultura, hay una cultura y hay, digamos, una parte de la misma cultura vasca y española, ¿para qué preocuparse de la vasca si ya existe la española muy desarrollada? ¿Para qué? ¿Para qué una sociedad hispano-vasca? ¿Por qué una sociedad hispano-vasca debería preocuparse por la parte vasca si la parte española ya está atrincherada?
ya está hecha. Y esa es la realidad. Eso explica también el retroceso del euskera. Antes había un auge muy grande, pero yo creo que a partir de los años, después de, digamos, 2012, ya empezó, digamos, el declive poco a poco. Es lo que está pasando. Y hay pocos recursos. Los diccionarios que existen son limitados. Y mi diccionario que yo intenté, pero nunca había, digamos, dinero suficiente para mí para hacer un diccionario como Dios manda. No tan completos como los diccionarios Oxford y Collins. No han hecho eso. También yo les propuse también un diccionario muy grande euskera chino. Y casi se rieron de mí, que ¿para qué? O sea que el idioma que no tiene, digamos, diccionarios completos, por lo menos de inglés y español, en plan Oxford y Collins, pues no puede llegar a la primera división, siempre será en tercera. No hay mercado para justificar los costes para hacer un diccionario completo, ni hay ninguna voluntad por parte de los vascos para hacerlo. Y para más el gobierno vasco ya no está interesado en desarrollar los diccionarios, eso me han dicho claramente, sino en los traductores automáticos. Y es bueno que estén muy interesados en las tecnologías digitales, pero ignoran la necesidad de contenido. Hace falta tener millares de frases paralelas de calidad, tanto de contenido como la traducción. O sea, frases paralelas con buena traducción. Eso hace falta para que la traducción automática sea buena. Muy importante eso. Tampoco hay portales de noticias de euskera o cosas sobre deportes ni nada, ni traducciones de las novelas más populares. Si sacan algo de Harry Potter, nunca, euskera les costaba años después. Las novelas que ganan o los premios Nobel, pues de repente sale alguien y entonces, ¿existe eso en español? Nunca pregunta si existe en euskera, porque nunca existe. Y luego casi nunca han sacado bastantes traducciones de los clásicos, pero no de, digamos, los bestsellers. Por ejemplo, de Da Vinci, con el código Da Vinci, esas cosas. No es nunca traducen en euskera. Es el gran problema. O sea, no tiene este engancho. Y por fin, la cultura vasca está siendo abrumada, y eso por el mundo digital. El mundo digital vino como un tsunami. El doblaje en películas, subtítulos, videojuegos, todo está en español y en inglés. Yo conozco muchos chavales ahora que saben mucho inglés gracias a videojuegos. Y en Netflix no hay nada, subtítulos en euskera nunca. Y los catalanes están reclamando. Vascos, da igual, es lo que pasa. Euskera está marginado totalmente y no se hace gran cosa. Es la realidad cruel. Pero ahora, eso es así, es así. Pues eso explica lo que hemos visto, porque 53% de los vascos que están estudiando, estudiantes vascos, que están estudiando por euskera, eso explica por qué no saben euskera como Dios manda. Eso explica por qué. Conclusión. Ya hemos llegado a conclusión. El quechua, eso es lo que creo. El quechua puede salvarse, pero no hay mucho tiempo que perder. Eso así creo yo. Hay que tomar medidas ya. Me abstengo de la política que hace falta para lograr la cooficialidad verdadera, pero ahí está una condición sine qua non. Me gusta el latín. O sea que no sé cómo se podría lograr la cooficialidad. Existe un tipo de cooficialidad en Bolivia, pero según lo que veo es como la cooficialidad con el Velasco, el general Velasco de Perú,
que se decía que, claro, quechua es cooficial, pero no que era cooficial de verdad. O sea, cuando yo hablo de cooficialidad, estoy hablando de la cooficialidad práctica, que se ve. O sea, ves la calle bilingüe, en la leche bilingüe, en el parlamento se puede decir quechua sin follones y sin gente que se desmaya. La cooficialidad como Dios manda. Y sin un estándar de quechua, estoy repitiendo cosas, sea el sureño unificado, norte unificado, no hay solución para el quechua. Desaparecerá poco a poco, chakra a chakra. Tiene que haber un estándar. También, una vez lograda una ortografía estándar, hace falta tener un léxico estándar para escribir sobre cualquier tema. Un léxico de la ciencia, historia, administración, etc. Sin un diccionario estándar y comprensivo completo, no se puede escribir bien el quechua. Sí, eso sí que creo. Alguien decía, sí, pero Cervantes no tiene diccionario y escribía bien. Pues sí, pero hoy en día mucha gente ya sabe escribir en español. Entonces, si ya tienen un modelo, pues, y no saben quechua, nunca van a escribir en quechua. Entonces, sin un diccionario estándar y completo, no se puede escribir bien el quechua. Un diccionario estándar reúne tanto los nativos como los que han aprendido el idioma. El truco es lograr un buen modelo y un buen diccionario ofrece un buen modelo. Estoy hablando de diccionarios bilingüe y monolingüe. Al fin y al cabo, después de hacer diccionario bilingüe, se puede hacer diccionario monolingüe. Y eso es, digamos, debería ser pues lo que deberían lograr los quechuaglunas. Y hace falta para empezar tener frases modelos, ya he escrito eso, para establecer un lenguaje, un estilo de escribir el quechua, y sin eso no se puede escribir la ciencia en quechua. Entonces, pues he llegado al fin, casi 3 horas,